Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo andan? ¿Todo Hola, bien? hola, buenas noches. Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Para que está ¿Están todavía con... conectándose. Aguanta. Sí, Ok. Buenas, Hola, ¿cómo ¿qué estás, Emma? tal? ¿Cómo estás? ¿todo bien? Bueno, por ahora somos los que estamos. Sí, ahí están todos enganchados. Eh, ¿Quieres esperar un minutito más? sí, Y mientras tanto ya. vamos saludando en este día feriado, ¿eh? Imaginaban que no teníamos clases, pero íbamos a tener que tener igual, obviamente. Nos atenemos al calendario. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo están? A mí el feriado me vino bien porque puedo conectar. ¿Qué tal? Ah, vos estabas viendo las clases en diferido, ¿no? Yo las vengo viendo en diferido, sí, sí. Buenísimo. ¿Tenés alguna duda de lo que vimos? ¿Pudiste ver el material audiovisual? No, no, vengo bien, vengo bien. Vengo siguiéndolos. Espectacular, espectacular. Bueno, hoy nos toca ya meternos de lleno en lo que es la comunicación. Ya vimos lo que son las encuestas la semana pasada, punto de origen para empezar a trabajar. Los FODA que hicimos en las clases anteriores, ya tenemos analizados de alguna manera delimitados el objetivo de nuestros trabajos, de nuestra estrategia. Tenemos a los candidatos, tenemos a los enemigos identificados, enemigos, rivales, adversarios, como quieran llamarlos. Y es hora de ponernos a trabajar en cómo cooptar o cómo ganar votos, cómo traer a los electores hacia nuestro lado. Es una definición vieja, pero le dicen a la política como una arena, y en esta arena la manera de cooptar los votos es a través de la comunicación. Vamos a ver comunicación positiva, comunicación negativa, vamos a ver herramientas comunicativas. Este módulo dura 2 clases porque hay muchas, y encima a medida que va evolucionando la tecnología, las herramientas todavía son más. Lo que por ahí hace unos años era visto como negativo, por ejemplo, la comunicación negativa que hoy vamos a ver. Hoy vemos que tal vez funciona más de lo que pensábamos, y hasta cuáles son los límites que se están corriendo dentro de la comunicación con el objetivo de, como siempre decimos, ganar las elecciones. Sí, decinos la consulta, Ana. No, no, pero porque yo no estuve y estuve viendo el video y me quedó la duda, ¿viste cuando ustedes dividen la muestra y la segmentan según el voto pasado? Ujú. Bueno, ¿qué opinión tenían ustedes a hacer la ponderación posterior por voto pasado? O sea, si habían hecho, por ejemplo, o habían tenido la posibilidad de hacer comparativos. Te digo, porque yo soy estadística y en general trabajo con ponderación de voto pasado, pero nada, quería ver qué opinaban ustedes de eso. Voto, pero a ver si entendí bien. Vos nos preguntás si está bien que cuando agarrás el extrato y agarrás la Claro, muestra. yo en el estrato, por ejemplo, las segmentaciones de edad sexo, por ejemplo, ¿sí? Ujú. Vos en el transcurso de la encuesta le preguntás a quién votaste superintendente o a lo que te interese Ujú. medir. Después, con el resultado puesto, lo ponderás según a quién votó. Está bien. Sí, nosotros lo que hacemos son dos estratos, mayormente. Después, si tenemos la posibilidad de conseguir muchos más casos, ampliamos los estratos, pero es complicado. Y uno de los estratos siempre tiene que ser la votación anterior, porque se ha descubierto en los últimos tiempos que ordena mucho la muestra y que coincide después, te ayuda porque cuando vos querés después predecir la intención de voto o algunos otros factores, hace que se parezca más a las características de la gente como va a ir a votar. Entonces, nosotros lo que hacemos es tratar de tener la mayor cantidad de casos positivos que cumplan con esos tratos y ponderar lo menos posible para que refleje mejor. Para que sepan el resto, ponderar es, para decirlo de manera simple, es multiplicar por los casos que te faltan. O sea, si vos necesitabas, no sé, un 15% de Patricia Burrich y tenés un 10, vos le sumás ese 5% en base a los casos que tenés. Lo que pasa es que eso va produciendo un pequeñísimo error porque por ahí ese 10% que vos multiplicaste para alcanzar el 15 tiene alguna diferencia con como si vos hubieses obtenido los 15 en concreto. Entonces,
mayormente lo que hacemos es eso, tratar de ponderar lo menos posible. Hay veces que hay que ponderar, es así, porque no se consigue en todos los casos, y manejamos esos dos estratos, que es el de las zonas y el de votación anterior. No sé si respondí tu pregunta, si era esa la consulta. Sí, en realidad más que nada era, a ver, o sea, si ustedes habían podido hacer la comparación de los dos, pero o sea, lo que me quiere decir que el último tiempo descubrió que lo estratifican antes eso. Claro, Claro, nosotros en el momento de, a medida que vamos haciendo el relevamiento, como siempre recomendamos que sea presencial. Igualmente, si es virtual o Kawi o el que sea, o Online, sí, sí. IPR, vamos a necesitar más casos, porque ahí ya no podés ir a buscarlos, pero al ser presencial podés decirle, vamos a buscar en esta localidad gente que haya votado a los libertarios en la última elección y que sean de esta localidad. Entonces mandamos a los electores ahí, a los encuestadores ahí. Si no se da, porque no llegamos y no están los casos, bueno, ahí hacemos la ponderación. Tratamos de que sea lo menor posible porque se te También. reproducen las demás respuestas. Entonces, obviamente, cuando no queda Sí, otra, digamos, otra, pero si tenemos la posibilidad de ir a buscar los casos que nos faltan, siempre vamos a apuntar a conseguir los casos que nos faltan. digamos, y la persona que no te quiere responder, o sea, pues viste que por ahí no te quieren decir a quién votaron, ¿eso no los consideras directamente? claro, no. O sea, porque es al principio nosotros sería como una encuesta incompleta, como una respuesta incompleta, lo consideramos. No le decimos positivo. Positivo quiere decir que respondió todo el cuestionario. Si responde, si falta responder algunas de las preguntas, se elimina, no se utiliza. Pero Sí, necesitamos que en una respondan época, todo. no sé si te acordás, Facu, cuando no nos querían responder, hacíamos preguntas accesorias para nosotros tratar de saber a quién había votado. Pero eso te pasa en algunos lugares cuando tenés muy pocos casos. Entonces, está el encuestador y nos faltan esos casos. Y bueno, si no te quieren decir, bueno, tomá este pequeño cuestionario que nos va a decir más o menos su forma de pensar y podemos llegar a identificar de dónde votó. Pero es lo mismo que ponderar, en definitiva, porque no estás teniendo la respuesta correcta. Entonces, estás tratando de buscarla con tus herramientas. Para eso es preferible ponderar, pero si necesitas muchos casos, podés buscar un plan B y tratar de entender por dónde venía la mano en ese momento. Listo, gracias, chicos. No, por favor. Bueno, cualquier cosa nos vuelves a preguntar por privado, no hay problema. Las veces que necesitas, hablamos por WhatsApp, no hay problema. Obvio. Pará que voy a ver si puedo sacar esto, porque si no, no veo nada. Y vamos a poner esto acá arriba. No, acá no. Voy a cerrar el micrófono porque hay un perrito que ladra y está enojado con mis gatas, así que lo voy a cerrar porque se escucha un montón. Ahí está. Bueno, como decíamos, arrancamos entonces con lo que es la comunicación. Sí, Franco, hable, hable. Una consulta, no pude bajar los PPT de la página. Abajo nos dice descargar. Sí, pero Sí, no me funcionaba. sí, sí, Tampoco. no los deja bajar. No. Bueno, ahora Y después no, no los abre. cuando subamos lo de la clase de hoy lo revisamos. Si no, les Bárbaro, mandamos a todos por mail el último y listo. bárbaro. Así ya lo Exacto. tienen. Sí, sí, acordémonos después y listo. Dale. Bueno, espera que le bajo la mano acá al amigo Franco. Listo, y ya estamos. Bien, vamos a arrancar con lo que sería el módulo 5. Obviamente, en esta arena que decíamos, hay que tratar de conseguir la mayor cantidad de electores posibles para nuestro lado o bien sacárselos a los adversarios. No necesariamente la función de una campaña electoral es siempre que ganar la elección, sino a veces es debilitar al adversario, posicionarnos, mejorar la imagen, depende de la instancia en la que esté cada candidato. Y el objetivo de este módulo, que va a durar 2 semanas, es primero comprender la importancia de la estrategia de comunicación. Lo que decimos desde la clase número 1 es tener una estrategia armada y diagramada desde el principio hasta el final, lo mejor que se pueda. Obviamente, cuando los tiempos se acortan, la improvisación surge más. Analizar la construcción del mensaje, estudiar el papel de las emociones y el storytelling en las campañas, examinar el uso del eslogan y del framing, diferenciar entre mensajes positivos, negativos y una campaña sucia, y por supuesto evaluar el papel de los medios de comunicación en las campañas, porque como decíamos durante todo este tiempo, hay como 4 partes, que son los candidatos, el partido, los asesores o la comunicación, la opinión pública, por supuesto, entonces, y los medios de comunicación. En esto, entre esos 4 medios de comunicación, opinión pública, el partido, donde entraríamos nosotros como asesores, y el candidato, entre estos 4 va a haber un juego constante de cooptación para poder, de alguna manera, ir generando
que los votos vayan para nuestro lado o se vayan del otro, que eso es ahora lo que vamos a ver. ¿Le vas a decir algo, Facu? No, 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 Comunicación, no. entonces, decíamos, es el proceso que se busca influir en el conocimiento, actitudes o comportamiento de nuestro público. Y en este sentido, las campañas electorales son un conjunto de acciones de comunicación diseñadas para influir en las creencias y comportamientos políticos de los electores con el objetivo de orientar el voto. Ahí es lo que decíamos un poquito antes, la interacción de los actores, estos cuatro principales actores de una campaña electoral son los que van a poder, espera que hay gente que se está juntando recién ahora, los que van a entrar en acción en toda una campaña electoral. Por supuesto, va a haber fases dentro de la campaña. Acá vamos a empezar con las primeras, pero se van a ir repitiendo a lo largo de una campaña electoral. Y, como decíamos, cada campaña representa procesos de comunicación mediatizados por estructuras partidistas, caracterizados por la definición de una agenda pública, que ahora vamos a ver qué es, y el desarrollo de soluciones en términos de políticas públicas, que es lo que nosotros vamos a sugerir. Ahí es un poco lo que decíamos antes, la comunicación política se presenta como un espacio de intercambio de discursos, están los periodistas, la opinión pública, los partidos, existen contradicciones y cooptaciones tanto externas, que es lo que vamos a ver ahora, los tipos de cooptaciones externas e internas, es un poquito de teoría, pero es importante saber con lo que vamos a trabajar, porque cuando ustedes tengan que hacer la estrategia electoral, van a armar en su pizarrón, nosotros tenemos un pizarrón, pero ustedes pueden armar donde quieran, cuáles son los aliados, cuáles son los medios con los que se cuentan, cuáles son los adversarios y por supuesto qué herramientas tenemos. Entonces, en este trabajo está bueno reproducir este mapita para nosotros ponerle nombre y apellido a cada uno de estos actores y después saber con qué trabajamos y con qué no trabajamos. Aparte nos va a solucionar en el momento de que el candidato recibe un llamado o va a tener una entrevista, ya saber de antemano con quién va a hablar, cómo va a hablar, qué tiene que decir. Si nosotros, por ejemplo, agarramos en el sistema de medios al medio de nuestro municipio, si vamos a una instancia 3 y sabemos que es un medio por antonomasia oficialista, pero nuestro candidato opositor va a ser entrevistado, nosotros ya lo tenemos ubicado, ya sabemos cuál es el público, ya sabemos qué es lo que va a buscar hacer el periodista, pero ya vamos a tener las herramientas preparadas con anterioridad para poder salir a buscar ese voto o por lo menos sacárselo al adversario. Toda esa información, aparte, la pueden obtener de la encuesta, porque ustedes preguntan qué medios consumen, por qué medios se informan, y a través de eso pueden perfilar la gente de cada medio. Entonces ya saben si van a una entrevista a un medio, por ejemplo, opositor, o que no saben si es opositor, porque muchos medios del tercer nivel se venden al mejor postor cuando empiezan la campaña. Entonces ahí ustedes ya saben para poder preparar la estrategia comunicativa. Exactamente. Aparte, bueno, ahí toma relevancia otra vez importante la encuesta. La encuesta, al momento de hacerla, no traten de tomarse todo el tiempo posible, porque si nos olvidamos de preguntarle qué medios consumen o cómo se informan políticamente, así la respuesta sea por Facebook o por cuando me junto a comer con mis amigas, amigos, eh, si ustedes no lo preguntaron y llega el momento de diagramar una estrategia y surge este tipo de entrevistas, de salidas, se nos va a complicar si no tenemos el público objetivo bien marcado a la hora de diseñar la comunicación que vamos a tener. Entonces vamos a terminar ampliando la comunicación hacia un tipo que ahora vamos a ver de cuál hablamos, que es uno más amplio, pero que nos va a jugar en contra a la hora de tener delimitado nuestro público objetivo. Si nosotros sabemos que nuestro público objetivo consume ciertos medios y justo nuestro candidato va a ir, es llegarle con lo que nosotros queremos llegarle a esos medios. Si no lo hicimos y nos olvidamos de hacer la pregunta, obviamente vamos a ir por temas generales, que ahí tienen un nombre que en inglés que ahora vamos a leer más adelante, pero perdemos eficacia. O sea, nuestros trabajos se empieza a complicar porque aparte el candidato se va a dar cuenta si estamos haciendo las cosas bien o no estamos haciendo las cosas mal. Pero bueno, decíamos, la cuádruple función del espacio definido como comunicación política. Primero, contradicciones externas entre grupos de actores que buscan cooptarse mutuamente. Ejemplo, ahí ya el mapa ya lo tienen bien claro, los gobiernos que intentan condicionar a los medios de comunicación. Esto lo tienen cotidianamente, lo ven absolutamente, lo ven desde hace varios años en la Argentina, por ejemplo, denuncian intencionalidades políticas, buscan cooptarlos a través de la publicidad oficial, les hacen condicionamientos legales, presiones fiscales o al revés, le hacen adendas fiscales, les perdonan o les ceden concesiones telefónicas. Bueno, todos los ejemplos que en la Argentina abundan es para
entre dos actores, por ejemplo, el sistema político y el sistema de medios, cómo cooptarse o presionarse. Los medios, a su vez, buscan cooptar la agenda pública, instalando una jerarquización temática que obedece a sus propios intereses como conglomerados económicos y como actores con intereses políticos objetivos y específicos. Es lo que Eso, vimos. Sí. claro, lo que vimos en la clase de comunicación, no sé si recuerdan lo que se llamaba agenda setting, las teorías comunicativas, que es lo que los medios deciden sobre lo que deciden informar. Entonces ahí tienen esa parte, la que está leyendo Martina, lo último de la... Ujú. Otra función, otro lugar de choque son las contradicciones internas en el seno de cada grupo de actores. Ejemplos, los apoyos y los rechazos a las propuestas enviadas del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo baja un dictamen o un proyecto de ley y cada sector político se ajusta, y hoy en día lo vemos cada vez más, por lo menos a nivel nacional, cómo buscan senadores a través de los diputados. Tomar casi cada ley como un nuevo escenario para ver para qué lado o cómo llevar agua para su molino, ¿no? Por supuesto, en el bloque legislativo se negocian los apoyos circunstanciales en función de las propuestas políticas. Tercero, alianzas no contradictorias para cooptar a otros. Estas se dan dentro del sistema político, dentro del sistema de medios y dentro de la ciudadanía. Por ejemplo, en la ciudadanía, dependiendo el tema principal de cuál está hablando, se juntan organizaciones feministas con las de derechos humanos, con los pueblos originarios, con los sindicatos, por ahí en algún momento se unen para apoyar cierto reclamo y después se ve si sí o no avanzan o si se separan después de eso. En cuanto a los medios, cuando fue la ley de medios también se unificaron. En la política, cuando se juntan los senadores, por ejemplo, para apoyar un proyecto de ley ejecutivo, cuando pasan de un partido a otro o cuando se separan mismo de su bloque para la sanción de un determinado proyecto político. Ahí están todos los dibujitos, todos los gráficos, pero ya más o menos se van dando una idea de cómo son las posibles alianzas y no alianzas. Esto es importante tenerlo en cuenta siempre para saber con anticipación si vamos a ir a buscar algo de esto o no. Cuando vimos la estrategia de campaña que habíamos presentado, ahora no me acuerdo para dónde era, le habíamos, si se acuerdan, está en el Power, no en el Power, era en la carpeta de la presentación, le habíamos dicho buscar alianzas. Como objetivo secundario era buscar alianzas. Y esta alianza estaba vista desde acá. Nosotros veíamos que el sistema político de ese candidato era débil en cuanto a peso propio, pero que si tenía una alianza con otro, en ese momento era con un partido un poco más grande, se iba a fortalecer incluso él mismo. Después adentro había que pelear los puestos, en ese caso de las listas. Alianzas entonces externas no contradictorias para cooptar a otras partes de los diferentes grupos. Esto hace posible que parte del sector político con parte del sistema de medios y parte de la ciudadanía realicen alianzas estratégicas para cooptar parte del sector político, probablemente con otras partes del sistema y medio de la ciudadanía. Esto ya es una ensalada, pero a veces hay temas que atraviesan todo lo que es la agenda y muchas veces vas a encontrar en medios que uno supone que son oficialistas tendencias opositoras o entrevistas a candidatos opositores, pero son cosas que ocurren porque cada uno le busca algo positivo o no a lo que van a comunicar o a la agenda que se está instalando en ese momento. Ahora vamos a hablar de comunicación política, que en definitiva es lo que nosotros vamos a generar a través de nuestra estrategia. No solo es un espacio, como decíamos al principio, una arena de discurso, sino que también es un espacio de confrontación y alianzas, de lógicas, preocupaciones y articulaciones diferentes que, como un conjunto de mensajes que circulan en el interior de un sistema político, condicionan su entera actividad desde la formación de las demandas hasta los procesos de conversión a las propuestas del propio sistema. Sí, Básicamente, básicamente tener claro esto para empezar a pensar la estrategia, para eso sirve, para entender que cuando uno comunica tiene toda esta dinámica y pensarlo desde ese lugar y no solo como una forma de difundir un mensaje, de defenderse o de atacar. Es un conjunto de posibilidades. por eso es importante siempre a la hora de armar una estrategia tener todo el mapa bien armado, lo mejor que se pueda, para saber con qué vamos a trabajar o con quiénes vamos a trabajar. Agenda política, otra de las definiciones. Eh, Cuando hablamos de comunicación política, evitamos que el debate político quede encerrado en sí mismo, o sea, no solamente hablar de política, sino que hay que integrar otros temas
claramente los temas que levantamos de nuestros estudios cuantitativos y cualitativos. Esto nos ayuda a identificar nuevos problemas, por ejemplo, alianza de políticos con medios de comunicación, si vemos que necesitamos romper con algún tipo de alianza, por lo menos exponerlo, favorecer la integración de estos temas en los debates políticos del momento, garantizándoles una especie de legitimidad, y facilitar la exclusión de los temas que han dejado de ser objetos de conflicto o respecto de los cuales existe un consenso temporal. Ahí vamos a ir a pelear contra los medios, algo que no se recomienda, pero la agenda política, que como vamos a ver ahora, no siempre la vamos a poder manejar nosotros desde nuestra comunicación política, pero cuando logramos liderar ese periodo de agenda, es el momento de mayor fortalecimiento de nuestro candidato. En el momento en que logramos imponer un tema, así sea el choque de la esquina que se produjo por un bache y mandamos al candidato, porque ya sabemos que es un tema que en nuestro público objetivo la reparación de calles preocupa, y le decimos, si esto preocupa y hubo un choque, y no lo creamos nosotros, vamos a ir ahí con nuestro candidato para poder fortalecer, aunque sea esa mínima acción, porque sabemos que tiene un peso, y si después en los medios se reproduce ese tipo de problema, hemos ganado y podemos ir a hablar de ese tema tal vez un mes. El que impone los temas en la campaña es el que más se beneficia, porque hace que se hablen de los temas que más le conviene, que mejor se maneja. Entonces, es importante tener claro que mayormente el que impone los temas es el oficialismo. Si ustedes están por fuera, bueno, es importante tener claro que que se tiene que tratar de imponer temas. Totalmente. Diffuse issues y clear cut issues, bueno, no importa, son definiciones entre lo que a nosotros nos importa, es la tensión entre los temas que nosotros queremos imponer y lo que los medios verdaderamente reflejan. Los mensajes de gran amplitud o amplitud limitada que atraviesan un amplio público están orientados a crear una imagen favorable del candidato. Estos son temas inclusivos o que agrandan o que aunan nuestros temas de conversación, representan todo el ejercicio discursivo que sirve para publicidad política, planteado con una gran amplitud y a modo de proposiciones muy generales. Son los temas o asuntos que aparecen primeros en cualquier sondeo público. Cuando veíamos en nuestra encuesta cualitativa o cuantitativa los resultados, veíamos que hay temas que aparecen primero, segundo, tercero. Si estos temas son los que están hoy como primero, segundo y tercero de las preocupaciones, esos son los temas que vamos a hablar. Tal vez no tengamos ni el poder para solucionarlos, porque no somos oficialismo, entonces no podemos ir a iluminar las calles, pero sí tenemos el poder de tocar estos temas. Y, si se puede, hacer alguna propuesta de política pública en el futuro. Y estos temas que nosotros estamos abordando chocan de lleno con los clear cut issues, que son los que los medios seleccionan y priorizan. Recordemos, los medios buscan también imponer su agenda y lo que buscan es la conflictividad, temas que dividen a los candidatos, buscan el rating y buscan el show, que obviamente al que nosotros nos vamos a prestar, pero tenemos que tratar de evitar, o por lo menos si nuestro candidato sabemos que se maneja bien en esas aguas, obviamente no vamos a favorecer ese tema, pero sí lo vamos a incorporar en nuestra agenda. ¿Cómo logramos, o una de las herramientas que se solía utilizar, o se utiliza en parte para generar mensajes, es el construccionismo, en el sentido de la construcción directamente? Para la construcción de mensajes se considera que las emociones juegan un rol activo en su resonancia e interpretación frente a la capacidad receptiva crítica de la ciudadanía. Esto, cuando lleguemos al final de la clase de hoy, se van a dar cuenta cuál es la verdadera tensión, porque creo que lo vemos ahora en un ratito. Las emociones son muy importantes y está hecho 1000 estudios sobre ese tema que ya se van a dar cuenta por qué nosotros vamos a apelar mucho a las emociones, y vamos a ver campañas anteriores en las que las emociones sí jugaron un rol decisivo en los electores. Para la construcción de mensajes se considera que las emociones, lo que decíamos recién, las características del estilo construccionista. Recordemos, nosotros nos conviene armar una especie de punteo para saber cuál vamos a usar. Por ejemplo, lazos de confianza, identificación entre representante y representado, es uno de nosotros, nuestro candidato es uno de nosotros, es un vecino, si es un partido vecinal, o o es uno entre nosotros, hay que ver cuál sería, ¿no? La narrativa, que debe ser coherente y construir lazos de confianza.
tiene que ser cuidadosa en función de las tendencias, a reaccionar negativamente por parte del público, evitando ofenderlo, dependiente de valores enraizados en el contexto social en el cual es diseminado. Esto lo traemos de la encuesta cualitativa. Si vemos que en estos dos focus group, donde por ahí metimos al 80% de la población que estamos tratando de apuntar, hay temas que están muy enraizados, no podemos, por más que nuestro candidato quiera cambiarlo o piense algo distinto, no podemos ir en contra de esos valores, porque son valores que, como decíamos antes, ya están intrínsecos en la población. Entonces no lo vamos a buscar cambiar, o a nuestro candidato le vamos a decir, no busques cambiarlo porque vas a perder votos. El otro candidato es muy fácil, va a salir con el color azul, por decir un color, y nos va a ganar porque hace hincapié en la emoción que hemos logrado ver. Encuadres, que ahora en un ratito vamos a ver qué es el encuadre, igual lo decíamos en un momento, lo hemos mencionado. De consecuencias económicas, recuerden, por un lado teníamos las características, si vamos a hablar del lado de la confianza, cómo hay que ser coherentes, tenemos que cuidarnos y no alejarnos de los valores. Podemos hablar de consecuencias económicas por nuestras acciones, o las del opositor, o las del oficialismo. Tienen que ser de interés humano, pueden ser de conflicto o no. Tienen que ser morales. Esto es siempre una herramienta que, entre comillas, garpa a la hora de una comunicación política, hablar de moralidad, porque cada uno tiene la suya, y si nosotros no somos generales, como decíamos antes, y no vamos a ir a la parte donde los medios nos buscan enfrentar a nivel moral, y hablamos de una moralidad, de un sentido común, nadie nos va a poder contradecir, porque es algo que no se puede medir tangiblemente. Y por supuesto de atribución de responsabilidad, echar culpas o atribuirnos responsabilidades por las cosas que se han hecho bien. Por eso es importante también saber qué acciones nuestro público atribuye al oficialismo, cuál es a la oposición o cuáles son recuerdos de un pasado mejor si es que nosotros queremos volver al gobierno en el caso de que por ahí somos un partido que perdió hace 8 años o 12 años y queremos volver. Entonces, el construccionismo crea, importante, o enfatiza problemas para avanzar con sus políticas, o bien muchos de los verdaderos problemas son construcciones simbólicas y políticas para justificar el accionar político. Ahí empezamos a irnos o a marcarnos un poquito más en lo que es la estrategia de nuestra campaña. No es necesario subirnos a cada problema. Si tenemos a veces una solución para presentar porque nuestro candidato es un experto en el área de infraestructura, como nos ha ocurrido, debemos tomar un problema, enfatizarlo, multiplicarlo, no tenerle miedo a lo que pueda llegar a venir porque nuestro candidato lo va a saber manejar en el momento de una entrevista, de un enfrentamiento. Y esto no es torcer la verdad, pero sí es generar una preocupación donde por ahí no lo había. Entonces, no vamos a generar el problema, pero sí lo vamos a enfatizar. Si nuestro candidato es, como decíamos, experto en obras hidráulicas y apenas tengamos fotos de inundaciones, vamos a poder magnificarlas a través de la comunicación, porque nosotros sabemos que nuestro candidato tiene ese área, esa expertise. Lo mismo en cualquier aspecto. Si incluso nuestro candidato es bueno a la hora de comunicarse, vamos a marcar los problemas comunicativos que tiene el actual oficialismo, o al revés, el opositor. Todos esos problemitas que nosotros los vemos, aunque sean mínimos y los tomamos en el FODA como una debilidad de nuestro adversario y una oportunidad para nosotros, vamos a ver cómo los magnificamos a través de la comunicación. Por eso es importante siempre armar estas especies de diagramas de flujo cuando hacemos una estrategia entre el grupo de asesores para decir, bueno, ¿qué tenemos a favor? ¿Qué tenemos en contra? ¿Cuáles son los problemas? El problema es la iluminación. ¿Tenemos una solución? Y la verdad que no, porque nosotros no estamos en el gobierno. Bueno, maximicemos el problema, no hablemos de soluciones, veamos cuáles son las herramientas comunicativas para que esto no nos llegue de vuelta como, ¿y ahora qué vas a hacer? Sino, déjame ganar y después vemos. Y en ese sentido vamos a ir marcando la agenda política, que en definitiva lo que queremos es que no nos vengan a correr a nosotros, sino nosotros ir llevando los temas en una campaña política. Sí, Las básicamente cosas. identificar a qué tema te vas a subir, ¿no? O sea, con esos dos parámetros. Primero que el tema tenga resonancia, porque si se empiezan a subir en temas que no tienen mucha llegada en la opinión pública o en los electores, y encima les va mal, es un desperdicio. Un Y, ejemplo, y un ejemplo que nos pasó. Tengo que decir algo de Cristina. Mirá, a los electores no les está importando el tema. ¿Por qué tenés que salir a hablar de Cristina? Porque es un tema que se está manejando a nivel nacional.
a vos no te suma ni te resta. Es difícil encontrarse a veces con los candidatos que están como a veces desesperados por subirse a una agenda nacional, eh, para marcarles que a ellos tal vez el momento le está pidiendo otra cosa, porque después llega el reclamo en las redes sociales diciendo, el intendente me está hablando de Cristina Kirchner y yo tengo en la puerta de mi casa a los que venden droga a todo el barrio. Entonces hay que tener cuidado a qué temas subirse y a qué temas no subirse. Sí, Si se aparte, puede, sí. perdón, en ese caso particular era del peronismo disidente una campaña municipal. O sea, ¿por qué tenés que hablar de eso? Sus electores no lo reclamaban, los electores que objetivo tampoco lo reclamaban. Si vos me decís, es el candidato de la Cámpora, y bueno, yo entiendo que hasta por una cuestión partidaria se tiene que pronunciar, porque si no puede tener conflicto, pero era innecesario, totalmente innecesario. Y, o sea, recuerden, es por un lado el elemento de que sean temas que impacten, que tengan llegada, entonces se suben, y cómo se suben, como hacía Martín. Por ejemplo, Martín daba el ejemplo, bueno, tengan una contrapropuesta, por ejemplo. O si no tienen una contrapropuesta, porque no es el caso que es un especialista hidráulico además, bueno, tengan algo para decir significativo, que ustedes sepan que eso puede llegar a andar circulando por la opinión pública. Porque si se suben en el tema y no dicen nada importante, va a pasar y van a quedar ahí por fuera. Un ejemplo que podemos buscar ahora es, no tengo la solución a un problema hidráulico en mi ciudad, pero recuerden el primer diagrama que habíamos visto, tengo llegada, o mi gente de confianza tiene llegada al ministro de Infraestructura provincial, siempre que sea de mi partido o no. Me voy a juntar con él, voy a buscar esa foto, aunque hablemos de Boca, pero me va a servir porque estoy fortaleciendo lo que estoy hablando. O sea, estoy hablando de un problema hidráulico y me estoy juntando con un ministro de Infraestructura. Después de ahí se verá si sale algo positivo o no sale algo positivo. Pero a la gente que le está inundando la casa ve que un candidato se está juntando con un ministro de Infraestructura y que tiene área de expertise en las inundaciones y tal vez con eso solo dice, bueno, listo, este es mi candidato, me va a solucionar el problema de mi cuadra, de mi barrio. A otra cosa mariposa, hemos ganado electores en este sentido. O si apelan a algo negativo, por lo menos, no sé, son opositores. Se están todos quejando de un problema, bueno, no se acoplen a la misma queja. Busquen una vuelta de rosca de decir algo en forma de queja, pero distinto, porque si no es más de lo mismo. Se ponen en el mismo listado. Exactamente, somos un vecino, pero somos un vecino interesado en solucionar las cosas. Podemos ir a la marcha, podemos juntarnos con los vecinos, pero tenemos que proponer algo siempre, porque si no es importante escuchar, pero es importante también cuando se nos quedan esperando dar una respuesta, al menos, aunque sea crítica, al oficialismo de ese momento. Claro, pues la Decíamos, propuesta no es solo proponer algo para hacer. Pues no, no, cuando no. Martín también refiere a propuesta es decir algo, Sí. lo que sea, una queja o una propuesta Vamos a o no presentar, sé. vamos a elevar un proyecto todos juntos como vecinos, a través de los concejales que tengamos. Siempre hay que buscarle, cuando va el candidato a hacer las marchas, dos o tres acciones concretas que seguir, en la cual después ir acoplando los reclamos Claro, de los pero vecinos. básicamente lo que se está buscando es que tanto el electorado que nos sigue como el electorado que se busca le interese que algo le resuene y diga, bueno, y empiece a buscar información, los escuche, crear ese interés, porque si es más de lo mismo, no pasa nada. Esas caminatas, nos estamos adelantando un poco, pero esas caminatas, esas reuniones con los vecinos en las que hay que escuchar, está bueno siempre tener a alguien del equipo de campaña para que tome nota de los reclamos y en la forma en que vienen los reclamos, para utilizar las mismas palabras. Nosotros, si percibimos que todos los vecinos dicen se me llenó de agua la casa, no podemos hablar de inundación. Tenemos que decir se nos está llenando la casa de agua. Usar las mismas palabras que los vecinos nos han dicho, pega directamente la emoción del vecino. Ni se da cuenta y estamos viéndonos reflejados en nuestro candidato. Hay que estar muy fino en eso. Por eso decíamos, grabemos los focus group, después tomemos nota de lo que se dice. Si hay caminatas y alguien lo puede grabar mejor. También vemos ahí cómo se expresa el candidato, nosotros no vamos a acompañarlo, siempre que tenemos a alguien del equipo de campaña que lo acompañe, vemos cómo se expresa, lo corregimos, total, cuando la campaña va avanzando se va a ir acelerando todo este proceso y vamos a tener más herramientas de comparación y medición. Decíamos, emociones, algo importantísimo a lo cual apelar. Son más fuertes que las ideas, no hay vuelta que darle.
cuando hay colisión entre razón y emoción, la emoción es la que gana. Un votante, y esto se lo pueden dar cuenta con lo que pasa siempre hoy en día, decidido y ya cooptado, busca razones para sostener sus conclusiones falsas, deduciendo que el cerebro político es un cerebro emocional. Si yo te digo que los K son todos chorros, son todos chorros. No me vas a sacar de ahí y voy a buscarle la vuelta, aunque sea algo que no lo estoy haciendo de manera racional, para que coincida con este candidato que me está diciendo lo mismo que yo estoy pensando. El autor que Expli- estamos leyendo, sí, Explico brevemente cómo funcionan las emociones. dale. En esta era se utiliza muchísimo más en una campaña electoral apelar a las emociones que apelar a la racionalidad. Ujú. Antiguamente las campañas eran, si ustedes empiezan a revisar spots viejos, propuestas, Ahora vamos a ver, ahora vamos a ver. buscan las plataformas, lo que hacían los candidatos era proponer en concreto y en los programas o en los medios de comunicación debatir y debatir con contenido. Bueno, eso se ha perdido muchísimo. Acá, por ejemplo, en la Argentina, ahora esta unión del peronismo está tratando de vuelta de impulsarlo, vamos a ver hasta dónde llega. Pero lo que se está sucediendo en los últimos tiempos es que las campañas apelan a las emociones porque hay toda una construcción que se hace para que la gente se mueva más por emociones que por racionalidad, porque a vos te terminas, si vos no tenés propuestas con contenidos, con soluciones, lo que estás intentando es ganar el poder y después hacer lo que vos quieras, es importante tener las emociones para que la gente no lo racionalice. Entonces lo que se hace es apelar, se llama la era de las creencias porque lo que se está haciendo es, como en el caso que dio Martín, apelar, por ejemplo, no sé qué dijiste, Cristina que era chorra, ¿no? Bueno, Cristina es chorra. Y no hay un debate de ideas de por qué es chorra, que se robó, o sea, no sé, acciones no políticas que ella se haya llevado adelante, analizarlas en profundidad además para poder determinar qué sucedió con eso. Me acuerdo que había un mensaje que salía desde, creo que Juntos por el Cambio, hacia los electores en las campañas del 2015, sobre todo, que era se robaron un PBI por el lado de- del kirchnerismo. Si ustedes, más o menos, primero saben lo que es un PBI, el Producto Bruto Interno, y van y se fijan si es posible robarse esa cantidad de dinero y que el país continúe andando, desactivan en 2 minutos eso. Entonces lo que se hace es a través de construcciones que van a la emoción y que se llama preactivar, creo que lo vimos en la clase de Sí. comunicación, preactivan las creencias que yo ya las vengo trayendo. Entonces lo que buscan es, a través de esos mensajes, impacten esas emociones y digan, ah, sí, es chorra. ¿Por qué? Porque toda la vida o por una cierta cantidad de años, desde distintos lugares, medios de comunicación, todos los canales que se puedan llegar a emplear, que no son solamente medios de comunicación, no sé, puede ser debates en la calle, este, libros, lo que sea. Viene información, se vienen construyendo ciertas creencias. Por ejemplo, todos los políticos son chorros. Y la verdad que no es Y así. cómo se fortalece? Ahora vamos con Franco, ¿eh? Ah, ok. Cómo se fortalece, por ejemplo, ese discurso de se robaron un PBI con las excavadoras en el sur, en el medio de la nada, excavando, buscando como si fuese Con- las bodegas de Pablo Escobar? No se iban a apela encontrar. Claro, entonces se dice, apela al sí, sentido común, exactamente. básicamente, que como es muy difícil, hay que tener muchísimo cuidado con la construcción de sentido común y hay que desarmar esa idea del sentido común como algo importante y utilizarlo para situaciones límites y poder decir, porque el sentido común uno cree que es eso, como dice Dolina, el más común de los sentidos, o sea, darse cuenta y sí, esto es así y tiene que ser así porque es lo más lógico, pero en la realidad todas las personas, nuestro sentido común está construido desde que somos chiquitos. Entonces es importante darse cuenta que por ahí lo que indica el sentido común no suele ser así. Entonces, ojo, porque los mensajes que se emiten tratan de preactivar esas emociones. Casos ahora muy concretos, las campañas que hay de todos estos partidos de ultraderecha, los tipos a través de estudios identifican los miedos, los,
las creencias y las demandas que tienen y las preactivan siempre con una serie de información falsa, pero A lo ver, más vil posible. un El otro ejemplo, día, inmigración. La inmigración, tal vez hace 20 años, estaba concebida como algo positivo para la economía de un país. Se buscaba que haya inmigrantes para fortalecer un país, no importa cuál. Y hoy se activa otro tipo de emoción contra los inmigrantes, que no mueven tal vez ni la economía, ni el índice de violencia de un país, no, o pero sí, son, no importa, pero sí se utilizan porque lo que hacen es eso, van a lo que, mira, como dice ahí abajo, dice, el autor sostiene que no se puede cambiar la estructura de la mente de los electores, pero sí la forma de comunicarse con ellos. Ya tienen esa incorporado y se detectó en el estudio que se hizo de que hay una visión negativa hacia los inmigrantes. Hace 20 años por ahí era positiva y convenía hacer otro tipo de campaña, hoy conviene atacarlos, por ejemplo. digo dos cosas y le damos la palabra a Franco. Igual no se le Una, cansa la mano porque es sí, igual. una es que este tipo de partidos de ultraderecha que busca es apelar a las emociones negativas, porque la división hace que la gente no piense con racionalidad, como decíamos antes, entonces, ante el cansancio de la insatisfacción de la democracia y demás, bueno, te siguen, apelan a la división y te siguen retroalimentando la bronca y demás, y bueno, vos votas con bronca y los votás a ellos. Y un ejemplo tonto, o sea, porque no les importa lo que digan, o sea, lo importante es difundir información falsa de cualquier tipo, ya se perdió hasta difundir información falsa creíble. No sé, vieron que ahora justo, bueno, estamos con los ejemplos de Cristina, pero es por lo que está ahora dando vuelta. No sé si vieron a Cristina ahora en el balcón saludando a la gente todos estos días, que siempre está con un muchacho que está agachado ahí, que le va dando indicaciones. Ese muchacho es Diego Bermúdez. Trabaja hace más de 10 años con Cristina, es su secretario personal, es uno de los secretarios personales. En las cuentas de los libertarios sale Cristina ahora levantó un indigente y lo tiene viviendo en el balcón. O sea, a esos niveles ese tipo de cosas se dicen. Y uno dice, ¿por quién puede creer esto? Y hay gente que lo cree. Franco, Ahí estoy. No, me quedé con algo que decía Martín, que era el tema este de igualar discursos que habla la gente en los focus group y a partir de eso utilizarlo para la estrategia, para la campaña. Yo también lo que veía es que se está usando mucho que en las recorridas los candidatos usen la vestimenta parecida, no digo igual, pero antes el candidato era como que iba más como por arriba de la gente. Y eso generaba, iba con la corbata, con el saco, y es como que eso generaba un respeto, y creo que en ese momento hasta atraccionaba votos. Me parece que ahora es todo lo contrario. Yo el otro día escuchaba a Pagni, que de Milei, por ejemplo, siempre se acostumbra a ver a los políticos cuando llegaban a algún acto, llegaban a algún congreso, siempre los asesores les llevan los papeles, les llevan ganos, poco, bueno, lo que tenga. Si ustedes lo ven a Milei, siempre Milei lleva algo en las manos, ¿no? En la campaña hizo exactamente lo mismo, y creo que eso muestra un poco que cuando uno va a un lugar también lleva cosas en la mano, entonces dices, bueno, el candidato no tiene a nadie no tiene un séquito de gente que le lleva las cosas, como, me parece que también pasa un poco por ahí el armado de pensar al otro como una persona común por fuera de la casta, ¿no? Generalmente uno está acostumbrado a que los políticos tienen muchos asesores y entonces no tienen que llevar nada en la mano. Y me Sí, pareció algo interesante eso. ojo, después la semana que viene vamos a ver, porque hay un límite complicado entre buscar esa representación y pasarse de mambo. Creo que el ejemplo que vamos a dar la semana que viene es el de Sergio Massa. ¿Se acuerdan que hablaba cuando se comía las jotas? Que decía, estás ahí, o sea, y igualaba las tonadas de cada vecino al cual le hablaba. Y nadie se va a acordar qué es lo que decía Sergio Massa. Lo que nos quedó es este payaso buscando votos de la manera más burda total que hay. Entonces, hay que tener límites, no sé en ese momento qué le impulsó a él ir a buscar eso, pero hay que saber bien cuál es el límite de lo que uno está buscando en esa representación o en ese simbolismo que intenta igualarnos o no, depende lo con... más natural posible, aparte, o Claro. sea, Si a nuestro si candidato le dicen doctor a todos los lugares a donde va y no puede ir vestido como un vecino, ya está, es el doctor. no, pero aparte ponele, hace 20 años que se viste de traje.
Y que para esta campaña va a estar vestido de ojota, short, no, está bien, él se viste de traje, listo. Lo que se trata es de humanizarlos un poco, por esto que vos decís de la casta, porque ahora la gente dice, bueno, están sobre mí. Entonces, para demostrarle que no, no estoy sobre vos, soy parte de la gente, yo también vivo necesidades y decidí pasar a la acción pública. Bueno, me Pero como acuerdo dice del Martín, con ejemplo límites, ¿viste? del ¿Cómo? ejemplo de la baña, cuando sale Sí. con ojotas y ojotas y medias, Bueno, que capaz que hoy en día hubiese garpado, hoy. En En ese ese momento fue momento, objeto de burla. en ese momento sí, fue igual me objeto de parece que a la burla. baña no le importó. Capaz no le Salió. importó, pero en ese momento era como, no puede ser candidato, pues es muy grande, mirá cómo sale con ojota y media. Pero fue interesante también cómo se utilizó de la comunicación política eso, ¿no? Tal cual. Por eso siempre hay que ir, cuando hacemos el FODA de nuestros candidatos, de los propios, también tenerlos identificados certeramente para después no decirle, si vas a ir a tal lado, llévate el termo. Si toda tu vida tomaste café, no busques hoy ese tipo de identificación porque el vecino se va a dar cuenta y peor que eso, tu opositor se va a dar cuenta. Y ahí ya no tenés una solución, o no te va, el control de daños no va a ser tan efectivo. Todos nos acordamos de Sergio Massa diciendo taja ahí y no nos acordamos que O, estaba diciendo Sergio Massa. o Macri yendo a casas humildes a comer, ¿viste? O sea, Claro, vamos. tal cual. O sea, cuando se nota, se nota. Vamos a ver un pequeño video que habla de las emociones, ¿eh? Siempre. Todo lo he hecho por amor. Por amor al árbol, al río me hice pintor. Por amor al saber, al estudio, me fui de mi pueblo querido a estudiar. Por amor al deporte me hice pelotero. Por amor a la patria me hice soldado. Por amor al pueblo me hice presidente. Ustedes me hicieron presidente. He gobernado estos años por amor. Por amor hicimos barrio adentro. Por amor hicimos Misión Robinson. Por amor hicimos Mercal. Todo lo hemos hecho por amor. Aún hay mucho por hacer. Necesito más tiempo. Necesito tu voto. Tu voto por amor. Dura un Buen spot, ¿eh? minuto. Un minuto dura. Y en un minuto mete todo lo que puede como trabajo realizado en el pasado. Una historia de vida personal que lo vamos a ver en Storytelling, no sé si llegamos hoy, pero sí la semana que viene. Mete el pedido de voto, que es algo que se necesita para los últimos momentos de la Esencial. campaña. Y por supuesto, apela a algo que es lo que decíamos antes, esta moralidad de decir, lo hago por amor. Si yo hago algo por amor, ¿quién me va a decir que lo estoy haciendo mal o quién me va a cuestionar mi intención? ¿Quieres agregar algo, Facu, a esto? No, simplemente por ahí queda descolocado, pero es sumamente importante que tengan claro que tienen que pedir el voto, para después no olvidarnos. Lo vamos a ver al El final, lo vamos a voto ver al final. se pide. O sea, acuérdense, cuando están ya en la campaña, es como el spot de Chávez. Necesito tu voto, necesito que me acompañes con tu voto. La palabra voto tiene que estar. Sí, cuando no se puede repartir las boletas, que también se ha hecho. Herramientas que podemos utilizar para comunicar y Hay una apelar. pregunta, Martín. ¿Cómo? Hay una pregunta. No, no, tengo el PowerPoint, por eso no veo. Ah, sí, dale, Silvina. Y la, y la, pa- y la palabra necesito tu voto. ¿Sigue funcionando, digamos, a la hora de salir y hacer estos spots? ¿De qué año es Vos le este pe- spot que hizo Chávez? Se me corta a mí, no se va a escuchar todo. Pregunta de qué año es el spot, por un lado, y si sirven. 2006, 2006, No. 2006. Y vos pedís el voto con la palabra que sea. No Lo que leí. tienen, ¿2006? sí, Sí, 2006. Y el voto se pide como sea. O sea, utilizás cualquier palabra que te parece más conveniente en el momento que estás diagramando el discurso que estás construyendo, pero lo que te acordás es cerca del final. Si lo podés poner varias veces, mejor, porque después van a ver, más adelante Martín va a contar que la herramientas. repetición es muy importante. Es un arma la repetición en el momento de la comunicación.
y trata de ponerlo mayormente en el medio y si no, siempre al final cerrar con necesito tu voto, necesito que me acompañen con tu voto, vótenme. Ahí es personal el pedido. El pedido es del candidato al elector. No hay nuestro movimiento te necesita, sumate a las elecciones. Ahí el pedido es personal. Vos ya construiste la imagen del candidato, ya le diste esta narrativa que estabas buscando, utilizaste todas las herramientas y ahí te vas a dar cuenta, ya como viene tu estrategia de campaña, si la palabra va a ser, te pido que me acompañes con tu voto, necesito tu voto, votame o vayamos juntos y votemos. Hay que buscarle la vuelta, depende cómo viene tu estrategia armada y cómo es el carisma o la moral que está buscando tu candidato cooptar, ¿no? Que de esto estamos hablando. Herramientas, decíamos, figuras retóricas, palabras que se utilizan en sentido distinto al que propiamente les corresponde y hay una mutación o trasladación del significado, metáforas, sinécdotes, que es la parte por el todo. El joven de este país necesita oportunidades de trabajo, en vez de decir los jóvenes de este país. La metonimia, que explica la causa por el efecto, como recién decía Hugo Chávez, nos definen las obras como gestión. Hay muchos La más recursos. utilizada es las metáforas. Sí, Son las más simples y la que uno usa todos los días en su vida cotidiana. porque aparte simplifican el mensaje. Tanto como el Claro. eslogan, que lo vamos a ver más tarde, nosotros podemos tener varios eslogans a lo largo de la campaña, pero el eslogan apela directo a las emociones, te simplifica, si está bien hecho, te resume toda tu campaña en una frase que va a quedar y la que vos vas a repetir, digamos, hasta el infinito, si podés, porque ese es tu arma de llegada. Decíamos de eslóganes, resumen con brevedad gran parte de la comunicación de campaña. Su función varía de acuerdo a cada campaña y cada estrategia particular. Yo le agregaría que incluso a cada momento de la campaña, si estamos haciendo una campaña de posicionamiento y estamos con tiempo, podemos buscar un eslogan. Si hicimos algo efectivo, podemos reproducirlo con un eslogan y al final por ahí llegar con uno más fuerte. Hay eslogan inclusivos que buscan generalizaciones y eslogan focalizados que apuntan a un determinado elector objetivo. Claro. Ejemplos, sí. Dale. La Alianza, cuando ganó las elecciones, somos más, inclusivo totalmente. Lo mismo que Bernie Sanders en el 2016, no soy yo, somos nosotros. Y un ejemplo de un eslogan focalizado, el de Obama, que le hablaba a través de este tipo de afiches, con la palabra esperanza, a un público joven, progresista, quienes anhelaban transformación. Ahí están algunos ejemplos, hay miles, de los que, cómo buscan a través de miren, uno es hope, una sola palabra. Somos más, dos palabras. El de Bernie Sanders en tres palabras. Incluir y de alguna manera llevar a los electores a su propio terreno para incluirlos en el mensaje. ¿Ibas a decir algo, Facu? Sí, que básicamente cuando piensan en el eslogan, sea cual fuese de los dos, piénsenlo como una forma de resumir en muy pocas palabras, si es una mejor, y bueno, si es un poquito más no importa, el mensaje que quieren dar. Entonces ustedes ahí piensan en la campaña comunicativa, todo lo que fueron desarrollando, qué fueron diciendo, qué fueron pensando y dicen, bueno, ¿qué es lo que quiero resumir con esto? Es lo mismo como funcionan con los medios de comunicación, cuando se ponen, no sé, eslogan en los medios de comunicación, las empresas, cuando se utiliza un eslogan es el resumen en pocas palabras del mensaje que quieren transmitir de la totalidad. Y después lo vamos a ver, no está bueno utilizar eslóganes negativos, porque Mm. no estás buscando el voto, en ese momento estás buscando atacar, no hacer eslogan para atacar o para una campaña negativa o sucia. Por más que Milei habló de la casta infinidad de veces, su eslogan no fue terminemos la casta o vamos contra la casta, buscó algo más propositivo o positivo. Después lo vamos a ver igual. Hablábamos de comunicación positiva y negativa, este ya es el capítulo 6 de la bibliografía que dejamos para hoy. Un sistema político exitoso es aquel que resulta de dar cumplimiento a dos funciones de marcada centralidad. La primera tiene que ver con la asignación de valores en una sociedad dada y la segunda con el intento de conseguir que la mayoría de dicha sociedad acepte esa asignación valorativa la mayor cantidad de tiempo posible. Ahora vamos a darnos cuenta de qué va esta definición. Obviamente tiene que ver con armar nuestro discurso, cargarlo de valor, de significado y que después en los electores, en la población o en la sociedad, se vea reflejado la mayor cantidad de tiempo posible en nuestra comunicación, nuestro intento de comunicación. Razones para el uso de una comunicación positiva: mejorar el reconocimiento del nombre del candidato. Esto es una opción básica y primaria en el ambiente político electoral.
aumentar y asociar el nombre de nuestro candidato a características positivas de liderazgo. Este es el intento básico de los candidatos de construir su perfil en torno a atributos que la gente juzgue como características ideales y que ellos propongan en sintonía con aquellos, siempre en la línea de diferenciarse con otros. Lo mismo, recordemos volver siempre a nuestras encuestas cualitativas y cuantitativas. ¿Qué percepción tenían los electores de nuestro candidato? Si en el focus group preguntamos qué buscan ustedes del próximo intendente, del próximo gobernador, lo que sea, buscar esas palabras, buscar construir en nuestro candidato ese tipo de figura. Si están buscando un candidato del tipo paternalista, bueno, darle esa tendencia. Siempre no hay que buscar, creo que lo dijimos varias veces, pero nunca está mal repetirlo. No hay que tratar de torcer la forma de ser del candidato, porque se va a notar esa falsedad. Dimos los ejemplos de Larreta bailando, dimos los ejemplos de otros candidatos. Si buscamos, por más que el momento necesite un tipo de característica que nuestro candidato no tiene y nosotros se la intentamos imponer, no va a ser algo natural, se va a notar. Podemos trabajarlo, hemos trabajado con coach comunicativos, pero eso funciona más para candidatos que no tienen un reconocimiento importante o que son desconocidos, entonces no está todavía la figura conocida y uno ya lo puede ir construyendo al candidato en base a ese tipo de búsqueda del electorado. Intentamos siempre de no hacer chocar al candidato con lo que nosotros queremos, porque va a terminar mal esa relación y en algún momento, o bien el candidato va a explotar en un debate, en algún otro, en alguna entrevista, o aunque sea en un mismo spot, de una manera que nosotros no queríamos, pero de alguna manera sabíamos que iba a pasar. Sigamos. Otros efectos de comunicación positiva. Esto igual en el PowerPoint queda, así que después lo van a ir copiando y tomando nota para poder después ir marcando qué le sirve y qué no le sirve para cada candidato que estén asesorando. Demostrar similitudes y empatía con los votantes. No hay nada que aclarar, lo que decíamos antes. Desarrollar una imagen heroica del candidato. Hay distintos tipos de narrativas. Esto lo vamos a ver con el storytelling la semana que viene. Se puede apelar al héroe, a uno entre nosotros. Para eso se desconectó Silvina, ahí se volvió a conectar. Después vamos a ver todos los tipos de narrativas del storytelling. Desarrollar o aumentar la asociación del candidato con asuntos positivos considerados por los votantes, obviamente siempre acorde al resultado de nuestras encuestas. Relacionar al candidato con figuras o grupos reconocidos de prestigio. No necesariamente el prestigio es algo que está a la vista, sino que tal vez está... un ejemplo, porque me sale más fácil los ejemplos siempre. El equipo de fútbol o el club del municipio en el que estamos. Si nuestro candidato de alguna manera tuvo un acercamiento a los clubes de los barrios o es deportista, y a veces conviene buscar ese tipo de acercamientos, no directamente del candidato, porque se torna obvio que es algo electoral, pero si el tiempo lo permite, ir generando esos vínculos para que después, cuando llegue el momento, se pueda vincular al equipo con el candidato. Propiciar un aumento en la participación electoral. Ahí dice, aunque las verdaderas promotoras de la participación sean las malas gestiones gubernamentales, esto pasa en los votos optativos. Contagiar climas psicológicos favorables, especialmente en el final de las campañas, lo vamos a ver más adelante. Estimular acciones pedagógicas electorales, corte de boleta, etc. Avanzamos a otros tipos de spots. Todo esto es comunicación positiva. Spots de identificación, de reconocimiento, biográficos o de retransmisión. Estos son útiles para candidatos desconocidos que requieren la instalación pública para procesos internos o primarios, así como para candidatos con anclajes regionales sectorizados que necesitan proyectar lo hecho en su región o distrito en instancias nacionales. Si es un buen intendente y se está proyectando para gobernador, bueno, en este sentido nos sirven este tipo de spots o de trabajos de comunicación. Los de reconocimiento o de nombre mantienen una forma simple, una lógica rudimentaria de repetición, énfasis en sonido, tienen mucho uso asociado a la radio. A ver, un ejemplo, ¿vieron este es el ejemplo que nos da en la facultad y nunca falla. Los colchones, las músicas, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama
la música que hacen, los jingles Los de los jingles. colchones, que te repiten la marca del colchón 200 veces, necesitan imponer esa marca, porque todos son colchones buenos, todos te van a decir que son confortables. Ahora, lo importante es escuchar 200 veces Canon, 200 veces Piero, y si ustedes prestan atención a ese tipo de jingles, van a ver que lo que se repite más veces es el nombre de la marca. Lo mismo cuando estamos haciendo un trabajo de reconocimiento de nombre, buscar esa repetición, ese sonido que vincule tal vez a nuestro candidato con un sonido, etc. Los biográficos son recomendables, por supuesto, siempre, incluso con Bueno, los... un ejemplo de ese es el spot de Menem lo hizo, que enseguida identificás la música con la palabra Menem lo hizo. Y Claro, encima tiene ese eslogan. exactamente. Los biográficos, aunque nuestro político ya sea bastante conocido, tenga una historia, siempre es importante, como decía recién Hugo Chávez, hablar de lo que se hizo, por más que ya era conocido. Se extraen los valores personales como antesala de los ideológicos. Uno dice, ustedes me conocieron, yo arranqué haciendo esto, nuestro candidato estamos hablando, ¿no? Y ahora estoy acá, me toca este momento, etc. Y por supuesto el último, que es el film o la retransmisión de campaña, identificación final o remate de campaña, que son para las instancias finales de la campaña electoral, que sirve para transmitir información o climas psicológicos favorables, siempre que no esté a favor nuestro, apelando a la movilización, siempre que se pueda, para generar efectos contagio. Vamos a hacer una marcha por el centro, vamos a hacer una campaña de limpieza en la vera del río, etcétera, para generar contagio o para también generar mayor visibilidad de esos movimientos. Pueden ser únicos o secuenciados, eso lo vamos a definir en cuanto al presupuesto que tengamos y el poder de comunicar lo que hacemos. A veces los candidatos te cuentan tarde que hicieron el fin de semana presencia en 10 plazas. ¿Y las fotos? ¿Y yo qué hago con que vos estuviste? Es importante tenerlo. Si se puede antes y si el candidato lo va a hacer igual y nosotros no sabemos, hay que hablar con el equipo de campaña y decirle, saquen fotos, filmen, busquen que haya una reproducción de esto, busquen un contacto con los medios. Hay que cooptar, como decíamos, ese diagrama que vimos al principio de la clase de hoy, hay que cooptar los demás actores de la política, porque si no, nuestro candidato yendo a las plazas y regalándole caramelos a los chicos, si nosotros no tuvimos esa información de antes, queda acá el saco roto, no sirve más que a los chicos o a la madre de los chicos que lo vieron en ese momento. Por eso decíamos, pueden ser únicos o secuenciados, siempre tienen que estar articulados y, por supuesto, antes de los días del cierre, es importante repetir este tipo de acciones. Se llama film o transmisión porque se construye algún tipo como de película. Por ejemplo, ya gané, esta campaña ya la hice y yo ya sé que los vecinos están conmigo. Hay que buscar ese optimismo final que nos defina como los ganadores de nuestro trabajo que ya está hecho, aunque las tendencias digan otra cosa. Vamos a algunos spots. Esto es teórico, ustedes sabrán cómo adaptarlo o no a cada candidato. El de carácter mítico sacraliza a nuestro candidato, genera una tensión natural entre extremos. Por un lado, los que muestran a los candidatos iguales a la gente, lo que veíamos antes y que mencionaba Franco, en la lógica de es uno de nosotros, y por otro, a los que plantean la idea de un candidato sacralizado, relativamente distante, que simboliza muchas cosas, pero que en todo caso es una persona distinta, más allá de su carisma o cercanía con el pueblo, suele presentarse en esta última modalidad con algún atributo que lo hace diferente al resto. Si no son todos políticos y caen en la misma bolsa. Claro, ese es el caso de cuando hay un electorado que lo que demanda es que aparezca un candidato que resuelva todo mágicamente. Bueno, ahí tienen que apelar a ese tipo de construcción positiva. Eso lo detectan con los estudios también, ¿no? Sobre todo con el focus. Pero son esos casos, ¿no? Pues se le dicen también paternalistas, porque lo que están buscando es como un candidato, como un padre que venga y resuelva los problemas, porque tiene una capacidad distinta, conocimiento, lo que sea, y va desarrollando. El otro caso, el que es uno de nosotros, bueno, no, es uno de nosotros que pasa a la acción, nada más. Sin dudas. Las características habitualmente más explotadas son altruismo, la capacidad o habilidad, la honestidad, el liderazgo, la personalidad, la fortaleza y fundamentalmente la experiencia, siempre que nuestro candidato tenga algún área de experiencia. Cada una de estas cuestiones, si nosotros la vemos reflejadas en nuestra encuesta o en nuestro focus group, nos piden, entre comillas, 200 comillas, mano dura, nuestro candidato refleja ese valor
moral o esa construcción que en ese momento, el sentido común que recién decía Facu, marca como una necesidad urgente, tenemos que aprovechar y ver la manera de, sacralizando al candidato, hacer que refleje esa necesidad o esa solución que están buscando los electores. Lo mismo con todo lo demás, fortaleza, honestidad, siempre que nuestro candidato lo tenga hay que saber explotarlo. Comunicaciones basadas en la acción y la afirmación de autoridad. Las comunicaciones de acción son transversales a los tipos de comunicaciones positivos, son activadoras, de mucha intensidad, denotan en su retórica que están tomando la opción correcta, en tanto la acción no se discute, esto es importante, se ejecuta. Cuando decimos, bueno, ahí estamos, la metáfora de Ronald Reagan decía, todo lo que implicara acción servía. Eligiendo el camino correcto, dando el primer paso, construyendo un futuro. Es difícil para un opositor enfrentarse a ese tipo de afirmaciones de acción, porque estamos generando, estamos mostrando a nuestro candidato actuando, ejecutando, y aunque si ustedes se dan cuenta, estamos tomando temas muy simbólicos y abiertos y no dando una especificidad, no estamos diciendo, estamos construyendo la salita en la calle tal, estamos trabajando por tu salud día a día. La salud es el primer paso que vamos a dar. Todas estas acciones difícilmente encuentren un enfrentamiento en una comunicación. O sea, por lo menos van a ir por otro lado o se van a subir a nuestro trabajo de agenda, que también nos sirve y mucho, porque nosotros ya lo vamos a tener masticado desde antes y por supuesto vamos a ver qué temas tocar y cuáles no. Ejemplos. ¿Y si la Argentina es un país rico, por qué el pueblo es pobre? Y por los corruptos. ¿Y qué son los corruptos? Me parece que no se escucha. ¿Ustedes lo escuchan? No, no se escucha, Martín. ¿Eh? No se Se escucha. empezó al principio y se escuchaba y después se cortó. Ahí sí. No, tampoco. No quiero Ahora sí. crear tribunales de impuestos para que juzguen y Vuelvo. ¿Y si la Argentina es un país rico, por qué el pueblo es pobre? Y por los corruptos. ¿Y qué son los corruptos? Son las personas que le roban el trabajo y la plata a la gente. Y entonces, ¿qué necesita la Argentina? Y un presidente que no sea corrupto. ¿Alguien quiere seguir con esto? No quiero. Por eso voy a crear tribunales de impuestos para que juzguen y manden a la cárcel sin demora a los grandes evasores. 3 cosas que quiero que queden claras de la Argentina que viene. 1, el que las hace las paga. 2, Argentina va a crecer. 3, conmigo el ajuste lo hace la política y no el pueblo. Conmigo un peso, un dólar. Como presidente me comprometo a privilegiar el respeto y a hermanar el pueblo argentino más allá de los colores políticos. Hola, yo soy Pablo y salgo así porque, bueno, debo tener cara de estúpido. Nos vieron cara de estúpido, pero no somos estúpidos. Y el 24 de octubre vamos a volver a mirar hacia adelante en la Argentina. Estoy a 100 pasos de ser el presidente de una Argentina distinta. Voy a dar estos pasos y los que hagan falta dar. Quiero la dignidad que tuvimos, la que perdimos, la que vamos a volver a tener. Dicen que soy aburrido. Aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? ¿Será para quienes se divierten mientras hay pobreza? No quiero un pueblo sufriendo mientras algunos pocos se divierten. Quiero un país alegre. Quiero un pueblo feliz. Voy a ser el empleador de cada argentino que quiera trabajar. Voy a ser el maestro de cada niño que va a ser educado. Voy a ser el que empuje a la cárcel a cada delincuente, a cada corrupto. Voy a ser el presidente de una Argentina distinta. Eso es lo que voy a hacer. Alguien está pensando en la gente.
creo que se compró todos los manuales de comunicación política y ahí vieron todos los ejemplos juntos ¿Cómo se de... reciclan los mensajes? Siguen los mismos mensajes de los 90 ahora. Terrible. Sí, Pero pensaba eso, hay muchos que se usaron ahora recientemente. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, como dice Mirta Legrand, el público se renueva. Pero ahí se ve, o sea, en ese conjunto de lo que fue la campaña electoral, que ganó, o sea, que ganó de la Rúa, se ve Y todo lo llevó que... adelante todas las acciones que prometió, aparte. Se ve todo lo que, parte de lo que estuvimos viendo. Aparece con ropa, sin ropa, rodeado de militares, caminando fuerte. Da mensajes de acción, Paternalista. paternalista, cuando dice voy a ser el médico de cada argentino, involucra a la sociedad, hace un poco de comunicación negativa, que ahora vamos a ver, si nos da tiempo, sí, hace un poquito de comunicación negativa cuando habla de Menem y muestra la Ferrari. Creo Sí, que o la gente, o los distintos, ¿no? Que dice que no sea para unos pocos. exactamente. Creo que está bueno ahí ver todo lo que, o sea, hay que verlo saliendo de lo que fueron los resultados de su gestión, ¿eh? Hay que verlo como spots de campaña que funcionaron. En ese momento se apeló a la honestidad contra la corrupción. En ese momento De la Rúa estaba visto como una persona honesta y en base a todo lo que vimos, van a ver cómo fue calzando los tipos de comunicación positiva en cada uno de los spots. Algunos breves, algunos largos, con eslogan, sin eslogan. Creo que está bueno ir viéndolos después, si quieren, en sus casas cortados, para poder desglosar cuál fue el trabajo que se hizo a nivel comunicativo desde el equipo de campaña con este tipo de spots. Nos faltaba... Básicamente, la Sí, adhesión emocional, ¿no? O sea, la campaña comunicativa positiva. Por ahí viene la mano. tal cual. La negativa también, pero ahora vamos a ver que se articula distinto en una estrategia. Más modo de comunicación positiva. Perdón. Comunicación de conmemoraciones, efemérides, fiestas y símbolos nacionales, la idea de comunidad y proyecto común, son motores, dan dinamismo a la idea de continuidad y ayudan a cimentar un proyecto común, generan lazos y espacios simbólicos de integración, parten de una exigencia social que hace posible ritualizar relaciones sociales diversas y posibilitan mayor densidad afectiva. Muchas de estas comunicaciones se basan en fuertes símbolos de patriotismo o sentimientos nacionalistas, generan mucho menos rechazo, pues este tipo de publicidades suelen verse como no políticas. Básicamente buscan identificación. Se ve mucho este tipo de trabajos en el interior, nosotros lo utilizamos mucho. Milei está volviendo a apelar a este tipo de recursos bastante seguido, también secundado por lo que fue Victoria Villarroel. Ir a eso, a ese patriotismo, a esos actos, o hacer este tipo de eventos que también hizo mucho el kirchnerismo, pero lo llenó tanto de ideología que después le terminó jugando en contra, por eso hay que tener cuidado en cómo se utilizan. También suma siempre que se puede utilizar y no está mal visto, ¿no? Por supuesto. Sí, Facu. No, no, no. Sí, Ah, sí. no, porque un ratito. Bueno, sigo. Los temas dirigidos a targets específicos, hay que tener cuidado cómo usarlos, pero sirven como generadores de agenda. Son los más propositivos porque nos ayudan a segmentar nuestro mensaje. Son especialmente importantes para trabajar con targets específicos, aunque corren con el riesgo de ampliar indebidamente las expectativas. En Podría la- afirmarse que mientras más generalistas y menos concretos, mejor, sabiendo que los temas pueden ser solo valores o temas pedagógicos. Si nosotros hacemos hincapié en algo muy concreto, lo que decíamos antes, el ejemplo de las inundaciones, y nuestra ciudad se inunda solamente el 15% de la ciudad, o las partes más pobres o las más anegables, corremos un riesgo grande en focalizarnos todos los esfuerzos en esa población y dejar de lado el 85% que en definitiva nos va a dar la posibilidad de ganar las elecciones. Al 15% solo no vamos a llegar. Tenemos que usar el 15%, tenemos que ir a esos lugares, pero tenemos que buscar lo mismo o reflejar o repetir lo mismo con otros tipos de targets. o sea, básicamente ustedes utilizan los estudios, la encuesta y el focus group para identificar los distintos targets y las demandas que tienen, elaboran la campaña comunicativa,
ahora están viendo cómo se elabora la campaña positiva, Ya vamos después a ver. también se van a ver cómo elaboran campaña negativa, porque no puede ser todo positivo, porque si no, ¿por qué los van a votar? Ujú. Si todo está bien y todos los mensajes son buenos. Y después vamos a ver en las clases de marketing, que son después de la que viene y ya empieza lo que es el marketing político, cómo se hace para enviar los mensajes por los diferentes canales y sobre todo cómo utilizar los sistemas de microtargeting, que es aún más dividir el público objetivo en base a características específicas y pueden aún más seleccionar los temas. Y aparte utilizar a veces herramientas que nos permite hoy, por ejemplo, influencers que ya tienen el público segmentado y nos ayudan un montón a veces, porque si ya sabemos que el público de este determinado youtuber, influencer, siempre que nos coincide, o persona relevante, no hace falta que sea Claro, que tenemos idealizado, puede ser en campaña el nivel 3 por periodista de ahí la radio de nuestro pueblo, digamos. un influencer tiene 10.000 seguidores, no 2 millones. Exacto. Entonces, Comunicación negativa. Importante saber que influye más en el votante. No hay que confundir esta declaración o esta realidad con que tenemos que hacer todo campaña negativa, comunicación negativa. La información negativa tiene un poder muy importante, ya que pesa más que la información positiva en el ánimo de los votantes. La información negativa tiene mayores posibilidades de cambiar actitudes. Un dato relevante en este sentido es que algunos estudios demostraron que las primeras impresiones negativas eran más difíciles de cambiar que las primeras impresiones positivas. A la hora de presentar un candidato o de presentar a un adversario con un meme, por ejemplo, o una característica de tiktokero, nos ha tocado en algún momento, ya está, eso quedó instalado y será trabajo de nuestro adversario tratar de sacarse de encima esa característica que nosotros le hemos dado, ¿no? La información negativa, decíamos, influye más y es más fácil de retener que la positiva en el ánimo del votante. Hemos ido a focus group en los que le pedíamos a los participantes que nos definan a tal o cual candidato y es mujeriego. ¿Por qué? Y porque una vez lo encontraron en el auto con la mujer de, no importa, de X. Listo. No se sacó nunca más esa fama de mujeriego que por ahí la tiene arrastrando hace 30 años. Si nosotros vamos a trabajar para el candidato opositor, vamos a seguir diciendo que es mujeriego y si no, vamos a tratar de buscar otros valores para eliminar ese tipo de características. Es muy difícil sacar ese tipo de, de valores morales de ciertos personajes. Usos de la comunicación y, negativa, sí. no, y te agrego que es una tentación basar la campaña solo en la parte negativa, como Más ustedes están ahora. viendo las campañas de los últimos años. Es muy fácil solo criticar y criticar y no buscar la otra parte. Entonces, ojo con eso, porque tampoco puede ser, porque la positiva, si bien uno lo que intenta es definir las características y la imagen del propio candidato, también lo que lleva dentro el corazón es crear esperanzas en alguna medida. El ejemplo concreto es lo de Javier Milei. Javier Milei fue la persona que más atacó a todo el mundo, pero si ustedes recuerdan, todo el tiempo él era el experto en hacer crecer la economía con plata o sin plata y que esto lo solucionaba en 2 patadas. Entonces, hay un mensaje propositivo, vacío, pero está. No solo refleja el enojo de la población argentina, sino que él es experto. No nos va a decir ni cómo, ni cuándo, ni cómo, pero, ni la forma, pero lo tenía esa comunicación positiva al final. Cuando le preguntaban, pero ¿y vos qué vas a hacer? Hasta mismo cuando le hacía este centro que le tiraba Fantino, decía, yo lo soluciono en 2 patadas. ¿Cómo? Nunca le preguntó. No importa, la comunicación positiva estaba contrarrestando la cantidad de comunicación negativa que daba Javier Milei en ese momento. Y siempre es importante, no sé si Martín, si después está en storytelling más adelante, pero siempre es importante es la estructura de cuando Mm. uno piensa la comunicación para una entrevista, para, no sé, un discurso, para enviar, no sé, mensajes por mail, que termine siempre el mensaje con comunicación positiva para generar esa esperanza. Porque si lo cierran en negativo, no va a tener la repercusión de apelar tanto a emociones positivas para el movimiento, ¿no? Porque igual si la negativa también hace que el votante se mueva, pero siempre lo recomendable es que termine con un mensaje positivo para generar una esperanza en el elector.
Decíamos usos de la comunicación negativa, vamos más rápido, crear sentimientos negativos hacia el adversario, generar sentimientos positivos hacia nuestro candidato, disminuir la participación de votantes del candidato contrario. Te interrumpo ahí. Es crear sentimientos negativos hacia el adversario, criticarlo. Generar sentimientos positivos para el candidato propio a través de la crítica, ¿eh? Porque esto es campaña negativa, a través de la crítica que se le hizo a los opositores. Listo. El ejemplo de honestidad siempre se utiliza. Desarrollar o aumentar la asociación del candidato contrario con asuntos considerados negativos por los votantes. Siempre esto se le pregunta, sobre todo porque nosotros en teoría no somos o no conocemos a los electores, preguntarle en el focus group, aparte de la valoración de muy buena, la imagen del candidato, si se puede hacer alguna asociación de ideas, ver cómo está visto cada candidato, sale del FODA que vimos cómo hacerlo Ojo, hace un par de semanas. hagamos la salvedad que campaña negativa no es campaña sucia. No, ¿Está bien? negativa, O sea, estamos son hablando dos de cosas negativa. distintas. La sucia la tenemos para lo último del curso, porque tiene su sector. Dice, es importante por eso investigar a los adversarios, lo estamos repitiendo. Las campañas negativas muchas veces no parten de cero, sino que tienen como sustento los magros resultados de las gestiones gubernamentales. Cuando somos oposición es más fácil. Los mensajes negativos son aquellos que describen o llaman la atención sobre los defectos o las debilidades del adversario y también sobre sus posiciones políticas. No necesariamente son patrimonio exclusivo de las oposiciones en desmedro de los oficialismos. Es ver que, es otra vez, es buscar el reflejo de lo que levantamos en nuestras encuestas y potenciar esa negatividad o los aspectos negativos de nuestro desarrollo. ¿Hay tiempo, Martín, para contar una historia de campaña que hicimos para que diferencien entre negativa y sucia o estamos medio cortos? Dale. Nos pasamos cualquier cosa. Es Bueno, feriado. no vamos a dar nombres. Nosotros no hacemos no solemos hacer campaña negativa, campaña sucia, porque implica utilizar muchas veces información falsa, no es recomendable, porque es meterse en un barro que, ¿para qué? Era una de nuestras primeras campañas, estábamos con este cliente, el cliente tenía un sentimiento de necesidad de venganza, porque en la campaña anterior le había pasado que cuando faltaba 1 o 2 días le suben un video de una mujer que lo denunciaba por un montón de temas que el tipo no había tenido nada que ver, y él sentía que eso le había contrarrestado un montón de votos y que había perdido. Entonces, apelaba todo el tiempo a que nos insistía, que hagamos campaña sucia, y ahora les cuento cómo se transforma una campaña negativa en una campaña sucia sin querer queriendo, como dice el chavo. Bueno, nosotros le dijimos, mirá, está bien, vamos a hacerlo, pero como nos damos cuenta que era corajudo solamente cuando estaba enojado, y cuando se le pasaba el enojo no sabíamos cómo iba a reaccionar, le propusimos, bueno, nosotros podemos hacer un poquito de campaña sucia si vos querés, bajo la condición de que no decirte lo que hacemos, ni cómo lo hacemos, ni cuándo lo hacemos, o sea, y que cada vez que nos preguntes nosotros te vamos a decir ni idea. Nosotros no fuimos. Claro, bueno, accedió. Acá mis compañeros me largaron el asunto a mí y yo me tuve que arreglar con esto. Entonces, yo estaba pensando que con la información del Focus y demás, y no tenía ganas de tirar información que suele ser campaña sucia. El opositor está con, no sé, robando, está con una mujer. Uno puede alimentar a través de la campaña negativa, sospechas y demás, pero ya la campaña sucia es sacar información falsa y demás. El principal era las pasos, entonces él tenía que vencer a sus opositores del mismo partido. Se conocían todos, habían militado juntos, se habían particionado. El opositor era una campaña a intendente, entonces sale el intendente y vieron que ustedes la boleta es el intendente con el primer concejal. Saca la boleta, y a mí se me ocurre, fue hace unos años atrás, como una pavada para ver qué pasaba, agarré la imagen y con un programita, vieron que se baja en el teléfono, que se les dibuja cara de payaso a la gente. Nosotros habíamos inventado una serie que en esa época se podía, de 10, 15 cuentas en Facebook para ir funcionando en los grupos, que ahora no se puede hacer nada porque está todo muy filtrado, ni es recomendable. Entonces, en esa época se le podía subir imágenes a otros la que posteos. la gente comentaba.
Entonces le subí la imagen, el tipo puso su foto de campaña y abajo la gente diciendo, bien, 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 qué bueno, te felicito, que esto y lo otro. Yo con una cuenta no puse ninguna palabra, le subí la misma imagen con ellos dos disfrazados de payasos. Bueno, lo dejé, era una pavada, era para empezar un desgaste y ver qué sucede. Tipo, a los 3 días, llama desesperado nuestro cliente diciéndonos, che, ustedes son los que están subiendo imágenes de payaso y demás. Le decimos, no, pero ¿qué pasa? No, no, obvio, ¿no? ¿Qué le íbamos a decir? No, no, no. Dice, porque el asunto es así. Resulta que estos muchachos, a los que les subieron la imagen de payaso, el candidato concejal piensa que es Luisito. Luisito era otro muchacho de otro partido que no tenía absolutamente nada que ver con nadie. Y el problema que tenían es que era un problema de... Luisito había salido antes con su mujer. Entonces pensó que era una venganza de Luisito que le estaba empezando a desgastar la campaña. Cuando me dice así, me dice, por favor, les pido que paren. Nosotros decíamos, no, 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 les pido que paren. Entonces yo no lo recomiendo, pero lo primero que le puse fue un comentario tipo, cállate, cornudo, al tipo. Bueno, empezó a levantarse, En las nosotros redes empezamos. sociales, ¿eh? Claro, todo por redes sociales, ¿no? Con esta cuenta que le había subido la imagen, le puse cállate, cornudo, seguí así, no sé qué. Y el tipo llegó a llamarnos. Alimentando lo que nos dijo nuestro propio candidato Claro, de que ellos pensaban que había sido el otro. o sea, nosotros solo con una imagen se les picó. O sea, pensaron que había sucedido eso y se querían pelear. Llegaron a llamarnos diciéndonos, se quieren trompear en la calle. O sea, se están buscando para trompearse en la calle. Bueno, a ese nivel. O sea, ustedes fíjense que si hacen un focus group y reciben esta información, por ejemplo, que hay rivalidades en ciudades tan chicas, donde tienen ese tipo de por ahí de problemas que en la ciudad de Buenos Aires quizás es más difícil que suceda, porque los candidatos, al haber mucha más gente viviendo acá en la ciudad, es más difícil encontrar esas vinculaciones personales, pueden retroalimentar eso sin querer o queriendo, o con información falsa o sin información falsa. Pero bueno, esa es la diferencia, por ejemplo, de una campaña negativa y una campaña sucia. La campaña negativa lo que hace es criticar al otro, se puede llegar a potenciar algunas sospechas, y la campaña sucia directamente es incriminarlo en situaciones, sean reales o no. Bueno, Exacto. en conclusión, la paramos porque se estaban por agarrar a trompada en la calle y nunca se lo develamos al candidato lo que habíamos hecho. Fue la premisa. Sí, sí, sí. Tipos de comunicación negativa. Apelar al miedo, ataques directos, comparaciones, sobre todo cuando hay gestiones comparables. Si nuestro candidato ya había sido intendente anteriormente. Ataques implícitos o explícitos, réplicas o inoculación. Vimos un poquito en el spot de la Rúa algunos de estos tipos de comunicación negativa. Igual en la bibliografía está cada uno explayado. Al Pepe hoy tener que andar definiendo cada uno porque ya lo tenemos. Importante investigar a los adversarios, decíamos, tener en cuenta sus debilidades para poder encontrar dónde atacarlo como un buen esquema de contraste. Yo sabiendo cuáles son sus debilidades, puedo saber si mi candidato tiene, por contraste, virtudes que están en la misma línea de sus debilidades, hay que potenciarlas porque la gente sola va a hacer la asociación entre nuestro candidato lleno de esa característica positiva contra el adversario con esa característica negativa. Se debe tener en cuenta entonces la información que pudimos obtener de nuestros trabajos y luego decidir si se usa o si no se usa, pero hay que tenerla en cuenta. Lo mismo cuando hacemos el diagrama, hacemos el pizarrón, eso va sí o sí. No Después vemos. sé, claro, por ejemplo, caso tan peleando, les doy este caso porque es conocido. Justo su opositor es Iguacel y bueno, lo van a atacar con el tema del puente. O sea, no, no podés hacer un puente, menos vas a gestionar una ciudad. Bueno, esas son las características de la campaña social. Ese tipo de críticas, ¿no? Algo palpable para el elector que lo sepa. Sí, como le dijo Larreta a Macri, que se llenó todo de basura en un año. Los Claro. ataques tienen que ser ajustados a la verdad, ser relevantes, aunque algunos sostienen que deben ser los ciudadanos los que decidan o no si es relevante. Por ello es problemático, el límite lo fija cada candidato o partido. Si se usa mucho, se puede volver en contra del emisor y aparecer como un tipo de comunicación sin capacidad propositiva. Por eso está bueno enfrentarlo con las cosas buenas de nuestro candidato para que la gente sola haga asociación y no quedar solamente como el criticón que no sugiere nada, porque en un momento se acaba esa característica tuya.
Esto transforma o se traduce en un efecto boomerang, que es que al usar este tipo de publicidad puede lograrse efectos inesperados o boomerang, así como un fuerte ataque a un candidato se percibe como falso para la audiencia o como no documentado o injustificado, puede crear sentimientos negativos hacia la persona que lo promueve, hacia el candidato o hacia el objetivo, digamos, que Claro, estamos por eso la crítica tiene buscando. que estar guiada por los estudios, ¿no? O sea, por las dos investigaciones que hagan, critiquen lo que sale ahí. Como Martín le decía antes, utilicen las mismas palabras de la gente para las propuestas o para los discursos propositivos, bueno, utilicen las mismas palabras para la crítica. Sí, no nos va a dar el tiempo, pero, por ejemplo, un ataque percibido como injustificado puede generar sentimientos más positivos hacia el candidato al cual nosotros le estamos dirigiendo nuestro ataque. No, no es el momento de charlarlo, lo podemos charlar en otro momento. Que hoy o que en estas semanas hayan decidido sentenciar a Cristina, tal vez termina siendo un efecto, hay que ver cuánto jugó la emoción, ¿no? en esta oposición para llevarla a ella en ese momento a ser juzgada y condenada, pero puede llegar a generar un sentimiento positivo. Estábamos hoy viendo algunas encuestas de colegas que nos decían que ya el techo de Cristina creció un poquito. Es la gente que no la hubiese votado nunca. Bueno, la gente que la iba a votar igual, pero ya la gente que no la hubiese votado nunca ya está empezando, en vez de ser el 70%, a ser el 65%. No es no es relevante, pero hay que ver cómo termina este cuento, ¿no? Ejemplos. López el vice de Menem, Duhalde fue el vice de Menem, Roukaf va de gobernador con Duhalde, sí señor. Duhalde socio de Cavallo, Cavallo ministro de Menem, y ahora Cavallo, aunque no se lo cuente, lo puso a Roukaf con su cara sonriente. Y ahora Cavallo, aunque no se lo cuente, lo puso a Roukaf con su cara sonriente. Son siempre los mismos, siempre los mismos, son todos parientes, son siempre los mismos, siempre los mismos, son todos parientes. ¿Vamos a cambiar este país o no? Estamos apelando a ejemplos de la alianza porque los usó todos. O sea, es como que nos viene bien a nivel pedagógico. Si no Sí, querés agregar nada, sí. sí, si se fijan, utilizaron las palabras que salieron del Focus, ¿eh? Son todos los mismos, son todos parientes. Esas son palabras que salieron del Focus Group. Sin dudas. No es algo nuevo. Vamos con otro ejemplo ya del otro lado. Yo sé que hay gente enojada conmigo porque sienten que no les di todo lo que les podía dar. Y tienen razón. Pero yo también estuve enojado. Dios me enfrentó al dolor. Yo me enfrenté a la adversidad. Estuve de rodillas. Estoy de pie. Ahora vamos. Menem. La tercera presidencia. La histórica. Bueno, otro tipo de lectura, ¿no? De cómo se utiliza en ese momento con Menem, que no tenía ningún tipo de prurito en nada, utilizando desde la muerte del hijo, la investidura, la tercera presidencia, todo Sí, lo que recicló la crítica aparte. Claro, y el hecho de haber recibido la crítica de lo que eran los resultados que en ese momento ya lo mostraban como, por lo menos, no sé si perdedor, pero sí compitiendo. Pasamos a la segunda autora, que va a hablar específicamente del framing. Esto es muy cortito, así ¿Te acordás que... que lo vimos en teorías de la comunicación, lo que era el framing? Es el encuadre que se Exacto. le puede dar a la información. Ella lo que hace es tomar el encuadre que da las noticias y ver, y nosotros lo que vamos a hacer es adaptarlo a la comunicación política. Una manera de verlo, no hace falta ni siquiera leer las definiciones, las tienen en el PowerPoint. Un paisaje, estoy pensando así en voz alta, un paisaje, y nosotros con nuestra cámara de fotos seleccionamos una parte del paisaje. Bueno, ese es el encuadre que las noticias le dan a un determinado suceso. Es lo mismo que nosotros vamos a hacer en una campaña electoral, es lo mismo que cada ser humano tiene por naturaleza en su concepción de la realidad. Nosotros es imposible que veamos todo de manera racional, todo de manera crítica, vivimos a través de encuadres y por eso es que necesitamos tener el encuadre definido en nuestra estrategia comunicacional electoral para saber cómo abordar
a nuestros electores. Y lo mismo, saber en la medida de lo posible cuál es el encuadre de nuestro público objetivo posible, Y a etc. la vez lo replican en cada tema. Cada tema, ustedes cuando deciden cómo abordarlo, ahí están decidiendo qué encuadre darle. O sea, qué van a contar de eso, qué van a tomar de eso, si lo van a hacer propositivo, si lo van a hacer negativo. Bueno, ese es el encuadre. Cómo van a presentar esa información a los electores que ustedes quieren llegar. Ella lo que dice ella lo que hace es un análisis de los medios de comunicación y dice que es posible identificar frames en la elaboración y tratamiento de una noticia, este es el frame building, y en el impacto que genera en la noticia, en la audiencia, el frame setting. Los medios de comunicación transforman la realidad compleja en productos informativos mediante una serie de filtros. Funcionan los frames como dispositivos unificadores, haciendo el mundo más reconocible y comprensible. La interpretación de las noticias depende del contexto en que se presentan, influenciando cómo las audiencias comprenden y responden a la información. Cómo se presenta una noticia hoy en día, con 200 alerta a último momento, y es un hecho de inseguridad por ahí leve, o se suma a una agenda, o hacen hincapié, o mandan un móvil. Cada selección de la noticia está pensada desde antes. No hay nada que está hecho de manera inconsciente, y sobre todo las noticias, porque buscan, como vimos, cooptar, En, de esta en clase, campaña yo me cooptar otro acuerdo, tipo de cosas. en Sí. campaña el encuadre más claro que me acuerdo es el de Cambiemos en el 2015, que era tipo fin de ciclo. Ellos lo que le daban era un encuadre, mismo su eslogan de Cambiemos, ¿no? O sea, era del fin de ciclo, estancado y demás. Bueno, decidieron presentar su campaña comunicativa con ese encuadre, ¿no? Desde esa óptica, desde que se había quedado el país estancado, desde que se había terminado un ciclo, y después tiraban todas las razones que eran campaña negativa, ¿no? Corrupción y demás. Y después venía la propuesta. O sea, el encuadre que habían decidido era ese. Ese es un ejemplo bastante claro el de Cambiemos en esa época. Nosotros vamos ahora a mostrarles cómo le presentamos esto a nuestros clientes. Es un tema que a veces lleva un rato largo de explicación, como es el del sentido común. Así como nosotros en todo lo que fue, o todo lo que va yendo de este curso, les intentamos transmitir que está todo diagramado de alguna manera, y que hay que lograr desarmar esas formas intrínsecas de la sociedad de moverse para poder actuar sobre ellas. Vamos a ver cómo se lo presentamos a los clientes, porque los clientes dan todo por sentado muchas veces, porque no tienen este tipo de conocimiento o de ciencia aplicada, que siempre Facu se encarga de decir que esto es ciencia también de alguna manera, en algo social, ¿no? Por supuesto. Porque no, el mismo candidato muchas veces te dice: yo no necesito este tipo de información, yo ya sé lo que piensa el vecino. Entonces, romper con eso a veces necesita de que incluso lo tengamos que hablar con cada cliente. No sirve darle el manual de campaña y que el tipo esta hoja la saltee. No sirve darle el manual de campaña y que el tipo diga: no, esta parte no, porque es obvio que yo ya la sé. Esto hay que lograr hablarlo con cada cliente, y después, al final, en algunos ejemplos se van a dar cuenta, los que ya hicieron y los que no también, que más allá de que le demos 200 clases y le demos 40 cursos de acción, tal vez hacen uno o dos, pero bueno, nosotros vamos a estar contentos con ese uno o dos y vemos si tuvo resultados o no, porque lo mismo de antes, lo mismo de siempre. Si podemos después medir en una campaña ideal el progreso de nuestras acciones o el resultado de lo que hicimos, vamos a saber si estamos haciendo el trabajo bien o mal, y de alguna manera nos vamos a llenar nosotros de algo reconfortable, ¿no? Así lo presentamos muchas veces a los clientes, le explicamos casi todo en una hoja para que entiendan por qué le estamos después diciendo cómo encarar el tratamiento de un determinado evento o una determinada información que relevamos de los focus o de las encuestas cuantitativas. Framing o encuadre. Cuando realizamos un discurso o transmitimos una idea, tenemos que tener en cuenta que las audiencias reciben la información y la buscan encuadrar en sus marcos mentales previamente constituidos por medio de las estructuras de sentido que utilizan para interpretar el mundo. La percepción de los individuos se decodifica entonces a través del frame o encuadre que cada persona posee. Nacemos en un entorno, en una ciudad, con una familia que nos va encuadrando.
es muy difícil salir de ese encuadre que ya tenemos preconstituido. Nosotros tenemos que saber leer cuál es ese encuadre para saber llegarle de una manera similar a cada elector. Esto funciona como un esquema de interpretación que nos permite percibir, etiquetar, ordenar, seleccionar y comprender los sucesos y o las diversas situaciones del entorno. Es importante tener previamente delimitados los encuadres que vamos a activar al momento de comunicarse estratégicamente con el público para lograr que nuestras ideas se encuadren, se lo decimos repetición, esto aplicamos lo que nosotros pregonamos dentro de sus percepciones y sean aceptadas. Para eso se debe planificar estratégicamente el encuadre. Hay que determinar cada tema o propuesta, cuál es la significación que queremos construirle o repetirla en el caso de que ya está construida. Si nosotros identificamos que para nuestro público los inmigrantes son delincuentes, aunque estemos de acuerdo o no, no nos importa, vamos a tener que apelar a ese tipo de encuadre de la realidad, porque hacer otra cosa nos va a restar votos. Seleccionar el lenguaje a utilizar nos permite realizar construcciones de sentido que logren inducir en la audiencia la significación que se busca transmitir, utilizar las mismas palabras, lo que decíamos al principio, o metáforas. O metáforas, o ejemplos. Teníamos un candidato que le habían entrado a robar y lo que había sido un simple hecho delictivo más o menos terminó siendo una toma de rehenes en el transcurso del tiempo. La anécdota terminó siendo cada vez más grande. Reforzar nuestros conceptos por medio de imágenes o símbolos que se inserten en nuestro frame. Hay que darle una imagen para que la gente después vincule esa imagen con nuestro candidato. Los medios de comunicación transmiten las noticias encuadradas, lo que decíamos antes, en sentidos que sus audiencias reconocen y aceptan. Es importante utilizar el mismo recurso, por eso tomamos un texto de las noticias para nuestra comunicación de campaña, para que ayude a robustecer nuestros encuadres. Nosotros vemos cómo se comunica a través de los medios una noticia, es efectiva, veamos cómo hacer que nuestro candidato se mueva dentro de los encuadres que nosotros detectamos en nuestros estudios. Claro, exacto. Ustedes hacen los estudios y si formulan bien las preguntas en la encuesta y llevan bien adelante el focus group, van a tener esta información. Cuando hacen la encuesta tienen que pensar en todas estas cosas antes de hacerla y cuando elaboran cómo van a desarrollar el focus group también. Como decíamos antes, esto lo que sirve es para preactivar las creencias. Como dice ahí, la gente ya tiene una construcción, ¿no? Una estructura de sentido. Entonces ustedes, por medio del lenguaje que van a desarrollar y a través del mensaje que le quieren enviar, van a tratar siempre de preactivar estos encuadres de forma positiva o de forma negativa, para que después la gente los reconozca rápidamente y ya asocie una emoción con ese mensaje que ustedes le enviaron. Sí, suena un poco... O sea, difícil, pero no es tanto. No, en ningún momento estamos quitándole valor a los electores. Es la realidad, nosotros también nos movemos de esa manera. Y tenemos que tratar de romper incluso con nuestras propias preconcepciones, porque cuando vamos, estamos cargados de nuestros propios encuadres. Es la forma en que nos comunicamos las personas, o sea, no es que no es una forma, pues pueden pensar que es una manipulación, no, es la forma más eficaz de poder transmitir un mensaje, básicamente. Nosotros le decimos siempre que los electores, bueno, como dice ahí, se movilizan por un factor emocional más que racional. La decisión sobre a cuál candidato de votar no suele obedecer a un proceso racional. Las primeras consideraciones que un elector realiza son de manera automática el aspecto físico, la personalidad. Son dos aspectos que van a delimitar principalmente su posibilidad electoral. De esta manera, la evaluación básica que las personas se crean la impresión de otros se encuentra encerrada en sentimientos dicotómicos, positivo o negativo, antipatía, simpatía, desagrado o agrado. Estas dicotomías, esta manera de ver la vida, bueno o malo, aunque nosotros por ahí hoy tengamos que la existencia o conozcamos que hay grises, a la hora de votar no hay grises y la gente termina votando con sentimientos más que con racionalización. Esto no hay manera de evitarlo y nuestro candidato se puede enojar mucho con esta forma y te puede decir tengo 1000 proyectos para hacer y nosotros le vamos a tener que tratar de competir a esa buena intención que tiene el candidato de llegar a la gente a través de la capacidad discursiva, de las propuestas, con un volcado de emociones, porque si no, no va a pasar, o sea, no vamos a conseguir nuestro objetivo. El candidato se va a quedar con todas las propuestas en el bolsillo, que tal vez son buenas, pero no las comunicó de manera emocional. Recuerden que la última semana de la
de la campaña es la que suele definirse más gente. Entonces ahí tienen que tirar todo lo que tengan para tratar de conseguir a los electores que les faltan. Y mucha gente también se está definiendo el mismo día. Entonces, ahí preparen todo lo que puedan, afinen mejor los mensajes, cárguenlos de mucha emotividad. Si tienen la posibilidad, que en las ciudades no suele hacerse, pero si tienen la posibilidad, las ciudades chicas, ¿no? De hacer actos de campaña, de cierre, bueno, ya saben que tienen que cerrar con, hacen en el medio del discurso la parte negativa y cuando finalizan bien propositivo, arriba y que estalle, y tienen que tirar todo lo que tienen en esa semana y tratar de preactivar todos sus encuadres lo máximo posible en esos días, que es cuando se define la gente. Y aparte, pensemos en qué herramientas, si nosotros hoy tenemos que pensar, qué herramientas tiene el elector para tomar una decisión de manera crítica o racional. Los Que electores, la gente cada vez tiene menos tiempo de como decíamos, informarse, claro, de como decíamos la estudiar. semana pasada, la anterior, menos tiempo, más enojos, menos plata, buscan soluciones rápidas, la complejidad discursiva los va a marear un poco, esto cambió mucho en los últimos años, los discursos duran cada vez menos, son cada vez más simbólicos, vayan a cualquier político hoy que esté con algún cargo y se van a dar cuenta que discursos de media hora, nosotros hace 15 años había discursos de 4 horas, de 6 horas, de 3 horas. El primer discurso de un presidente ante el Congreso duraba 3 horas, eran carpetas así con todos planes de gobierno. Y hoy están orientados más a la gente que saben, ya los políticos, por todo este tipo de estudios y por las realidades, no va a terminar tomando eso en consideración, va a terminar por ahí pensando más en cómo lo hizo. Recuerden el primer discurso de Milei, la gente diciendo, ¿vieron que estaba de espaldas al Congreso, estaba de frente a nosotros? Ahora, ¿qué dijo? ¿Alguien se acuerda qué dijo Milei en esa media hora, 40 minutos que duró? No, pero estaba de espaldas al Algo de Congreso. la casta. Claro, algo de la casta habrá dicho. Es importante hoy subirnos a este tipo de estrategias electorales. Aunque no nos guste, aunque nuestro candidato tenga 70 años de trayectoria o 60 años de trayectoria y tenga 200 proyectos, los proyectos hay que tenerlos, hay que comunicarlos, pero si tenemos que hacerlo, lo tenemos que hacer de manera casi fotográfica, saber en qué momento usarlos. Aparte, tengan en cuenta que hay un sector de la política ahora, todos estos partidos de ultraderecha y demás, que apelan a esta, lo que llaman la polarización afectiva, que es el enfrentamiento afectivo entre la sociedad con cuestiones, como decía Martín, dicotómicas. Entonces, o sea, es ellos o nosotros, también utilizan un poco de populismo. Entonces, lo que buscan es la fragmentación, el individualismo, y eso lleva a que la gente esté enroscada en sus propios problemas, tratando de resolver su situación, su propia situación. Se cortan los lazos de solidaridad y eso hace que la gente preste menos atención a la política, por un lado, se informe menos, tenga menos tiempo para prepararse, para estudiar, que le interese, porque empieza la decepción y se apela a ese discurso negativo hacia que la política es malo, no sirve, no transforma, y la política es una herramienta, la única herramienta que tenemos nosotros para cambiar la sociedad es la política. Entonces, también tienen que ser mensajes cortos, rápidos y con poca información técnica y más información emocional por cómo están constituidas las sociedades ahora. La mayoría de las personas no tienen esa posibilidad que tenemos nosotros de ustedes hacer este curso, nosotros de estudiar y trabajar. Bueno, no está. Entonces la gente lee un titular, no sé, tal se robó tal cosa, tal pasó esto, no se construyó el puente, se inundó no sé dónde, y les tiran mensajes así. Entonces, bueno, no va a haber gente con tiempo de sentarse y leer la nota completa, evaluar, decir, no, este no, mejor me voy con este a ver qué informó. Bueno, entonces, cortos, rápidos, emotivos. De hecho, lo que nos decía hace un par de semanas Eduardo, que estaba conectado desde España, cuando preguntamos, ¿en dónde se habla de política hoy en día? Y él ha mencionado un poco en las universidades, pero si nosotros Sí, sí, sí. hoy nos ponemos a pensar que tal vez se hablaba en las mesas de la casa a la hora nosotros sabíamos a quién iba a votar cada uno de nuestros hermanos, familiares, y hoy en día eso ya quedó tan lejano por ahí, ese tipo de Con la conversaciones. polarización afectiva. Claro, porque terminás o Porque te generando lleva a pelear. una pelea o una agresión directa. ¿Cómo vas a votar a tal?
y hasta ahí llegó la conversación. Entonces, nosotros no podemos ir en contra de eso, porque la verdad lo que queremos hacer nosotros es llegar a que nos voten. Después, si queremos cambiar las cosas desde adentro, mucho mejor. Pero por eso hay que llegar. Siempre hay que llegar al momento de la elección con la mejor cantidad de votos a favor nuestro. ¿Vas a tener algún voto más por hacer algo más racional y buscado? Sí, pero se te van a escapar por ahí los votos emocionales, que son los que nosotros estamos buscando, porque queremos, la verdad es como le decimos siempre a los candidatos, ¿vos querés ganar o querés hacer tu campaña soñada? Bueno, Hay que saber medirlo. los encuadres que están utilizando los partidos de derecha mayormente mundialmente son maniqueos. O sea, es buenos o malos. Va por ahí y después retroalimenta todo. Si ustedes, hay distintos tipos de encuadres, y después quieren, creo que en la bibliografía está, que detalla cuáles hay, van a encontrar que está el maniqueo. Bueno, ese es el que se está utilizando ahora, y es si ustedes se fijan, no tiene mucho contenido los mensajes o sea, no justifican el por qué, no sé, Trump cree que la inmigración es un problema para los Estados Unidos. Y encima, como pasó con esto de los 90, que veíamos recién el spot, que decíamos, che, están utilizando los mismos mensajes ahora que en los 90, bueno, ustedes se van a los discursos de la década más o menos del 30, la que se llama la década infame, y son los mismos discursos que se están utilizando ahora acá en Argentina, se hacía en la década del 30 por los políticos, que algunos son los abuelos o tatarabuelos de los que están ahora, si se empiezan a buscar los apellidos. Se recicla todo. Entonces, como decíamos, el encuadre es importante, porque como se utilizan encuadres maniqueos, bueno o malo, bueno, tienen que apelar a las emociones, no hay mucho lugar por ahora para otra cosa. Y encima a eso se le suma hoy las redes sociales, que en un solo meme podés resumir un encuadre. Vos en un meme que lo vamos a ver la semana que viene, hay encuadres que calzan perfecto en un meme. Entonces, le cargas toda la simbología, vas al público que querés, porque el meme muchas veces vos lo utilizás cuando ya está instalado, no tenés que generarlo vos el meme. Hay un meme que está dando vueltas y lo único que haces es agarrar, cambiarle lo que vos necesitas para tu lado y ya queda pegado y se empieza a difundir. Los stickers en los grupos de WhatsApp, después vamos a ver todo ese tipo de herramientas, hacen que el trabajo dicotómico sea muy sencillo, también es efímero, lo vamos a ver Es que a lo el último, meme es un nuevo pero, instrumento. pero claro, se transformó en un instrumento, o sea, lo vamos a Es un utilizar nuevo nosotros instrumento en también. la comunicación política. Como yo le decía, yo hice el meme, hice el payaso y casi terminan agarrándose a piña de dos tipos por nada. Se fragmentó el partido, nos llamaban desesperados, paren, paren, porque habíamos subido una imagen de dos tipos de vestido de payaso. O sea, es una nueva herramienta de este tipo de comunicación en este tipo nuevo de era que es todo más emotivo que racional. Tal cual. Si tienen alguna pregunta, es el momento, y si no, ya al final los despedimos en horario. ¿No hay nada? No hay nada. Bueno, un gusto conocerte, Ariel, ahora verte la cara y al resto nos vemos el próximo lunes con la segunda parte de comunicación. El jueves material audiovisual como siempre y ahora vamos a ver eso de los PowerPoint, cualquier cosa lo que podemos hacer es mandárselo por mail también. Muy Así bien. ya los tienen, por lo menos hasta el día de hoy, ¿está bien? Perfecto. Gracias. Nos vemos. Bueno, Chao, chao. chao, chao, hasta Chao, chao, luego. nos vemos.